Policía. Esposó injustamente a una general negra, pero con una llamada lo puso en cadena perpetua. Julia estaba orgullosa de lo que había construido, a pesar de todas las dificultades. Crió a Isadora sola, enfrentó los prejuicios de frente, superó las estadísticas que decían que no llegaría lejos. Pero llegó. No solo llegó, sino que fue más allá. General del Ejército de los Estados Unidos. Negra, fuerte, brillante estratega. Se ganó el respeto, la autoridad y una fuerza interior que ella misma tardó en reconocer. Pero allí, en la sencillez de aquel desayuno, no era oficial, ni militar, ni combatiente. Solo era madre, solo mujer, solo Julia. Mientras comían, la televisión en un rincón de la sala emitía un reportaje cualquiera, de esos que hablan de economía con cifras que parecen no tener un impacto real en el mundo real. Julia apenas prestaba atención. Su mente flotaba entre la reunión que tendría por la tarde con otros oficiales y el deseo de usar parte de sus ahorros para, finalmente, comprar la casa de sus sueños en Orlando, un lugar con jardín, porche y espacio para que Isadora corriera sin miedo. Había soñado con eso tantas veces. Ya podía ver las plantas en las ventanas y los juguetes esparcidos por el césped. Isadora hablaba de su clase de ciencias, muy emocionada con un experimento con plantas en algodón, y Julia, aunque distraída, le respondía con ese tipo de atención que solo las madres saben dar, esa que mezcla el amor con la planificación, que escucha con el corazón incluso cuando la cabeza está en otro lugar. Entonces, sin previo aviso, todo cambió. Un golpe en la puerta sacó a Julia de su ensimismamiento. El sonido fue seco, agresivo, como si el mundo mismo hubiera llamado a la puerta para reclamar algo. Instintivamente, miró a su hija, que se quedó paralizada con el pan a medio comer. El segundo golpe fue más fuerte. El tercer golpe vino acompañado de voces, órdenes y pasos. Julia se levantó de un salto, sintiendo que el corazón le latía sin control. Sus instintos, entrenados durante años de servicio militar, se activaron, pero no hubo tiempo para pensar. La puerta explotó en una nube de polvo y madera. Hombres armados irrumpieron en el apartamento gritando y apuntando con sus armas. Julia empujó a Isadora hacia atrás, tratando de protegerla con su cuerpo. Gritó que había un error. Trató de mostrar que allí no había ninguna amenaza. Pero los ojos de los hombres no la veían como una madre. No la veían como una general, no la veían como un ser humano. ¡Al suelo! ¡Ahora!, gritó uno de los hombres, apuntándole directamente a la cara con un arma. «Están cometiendo un error», respondió ella, sintiendo que la voz le fallaba por el miedo, pero manteniendo la firmeza. La única respuesta fue un acercamiento brusco y áspero de un hombre alto, de piel clara, mirada fría y semblante despectivo. James. Su placa brillaba en el chaleco táctico, pero lo que realmente destacaba era la ira en su mirada. No era la ira de alguien que busca justicia. Era algo más personal, más sucio, algo que Julia conocía bien. Había visto esa mirada otras veces a lo largo de su vida, no en la guerra, sino en las calles de su propia ciudad, en las miradas apresuradas que se desviaban de la suya, en las manos que apretaban con más fuerza los bolsos al verla pasar, en las sonrisas forzadas en las reuniones en las que era la única mujer negra uniformada. James se acercó como si ya supiera quién era ella. O peor aún, como si ya hubiera decidido quién no era. Julia intentó dar un paso adelante, pero fue detenida con un empujón seco. «¿Quién te crees que eres, espetó con desdén. «¿Una general? ¡Qué chiste! Una mujer negra, engreída y ahora metida hasta el cuello en un crimen. Cállate la boca. Sabemos exactamente quién eres». No pudo contener la furia, no solo por lo absurdo de la acusación, sino por el desprecio que le escupía en la cara. No era solo un error, era un ataque directo a su existencia, a su trayectoria. Él no quería arrestarla. Quería desfigurar todo lo que ella había construido, borrar la historia que había escrito con sudor y disciplina. Con un movimiento rápido, todavía tomada por la adrenalina, Julia le dio un puñetazo directo en la cara a James, un impacto seco. Él se tambaleó. Por un segundo, pareció sorprendido, como si no esperara una reacción, como si estuviera tan acostumbrado a silenciar con la fuerza que se olvidó de que hay personas que se levantan incluso cuando todo les dice que se queden en el suelo. Pero su respuesta fue tan violenta como previsible. Con un movimiento rápido, sacó el spray que llevaba en el chaleco y apretó el gatillo justo en la cara de ella. El ardor fue instantáneo, como si el fuego invadiera los ojos y los pulmones al mismo tiempo. Julia cayó de rodillas, tratando de respirar, tosiendo, temblando. Isadora lloraba, gritando por ella, pero a nadie le importaba. Ninguno de esos hombres parecía oír el llanto de una niña que veía a su madre ser aplastada por un error que ya era mucho más que un error. Era un ataque sistemático, institucional, alimentado por décadas de desprecio, por siglos de invisibilidad. Con frialdad, James empujó a Julia al suelo, con la rodilla sobre su espalda, las esposas apretándole los muñecos, y su voz, ahora llena de placer, casi riendo al decir: «Deberías haberte quedado callada». La sacaron a rastras,
sin explicaciones, sin posibilidad de contactar con abogados, vecinos, nadie. La echaron de su propia casa como si fuera basura. La pequeña Isadora intentó correr tras ella, pero uno de los policías se lo impidió, bloqueándole el paso con el cuerpo y diciéndole sin siquiera mirarla a los ojos: «Quédate ahí». La niña cayó sentada en el suelo, llorando, abrazada a sus rodillas, rodeada por los pedazos de la puerta destrozada, por los juguetes esparcidos, por los recuerdos que nunca volverían a ser los mismos. Aquella sala que un día fue un refugio, ahora era solo el escenario de una caída, de un asalto a la dignidad. Afuera, la mañana continuaba como si nada hubiera pasado. Los vecinos comenzaron a agruparse discretamente, algunos mirando por la rendija de la ventana, otros fingiendo barrer la acera. Pero nadie intervino, nadie se acercó. Todos lo vieron, todos lo sintieron, pero el miedo, el silencio y la complicidad del «no es asunto mío» pesaron más. Julia fue arrojada al maletero como si fuera mercancía. Ni siquiera la pusieron en el asiento trasero, como si no mereciera un asiento, como si no mereciera la más mínima dignidad. Con el cuerpo aún ardiendo por el spray, los ojos llorosos, respiraba con dificultad. Pero allí, en la oscuridad, entre el acero y la vergüenza, aún tenía en su mente la imagen de su hija. Y eso era todo lo que necesitaba para mantener la cabeza erguida, incluso en la oscuridad. Al llegar a la comisaría, el trato fue el mismo, brutal, indiferente, cargado de insultos. Julia intentó, una vez más, explicarse. Mostró su número de registro, pidió que contactaran con el mando militar, argumentó con lógica y hechos. Pero James era más rápido con las palabras que cualquier prueba. Sus mentiras fluían con la seguridad de quien sabía que le creerían. Afirmó que Julia estaba involucrada en un plan de robo, lavado de dinero y sospecha de asociación con una banda que ni siquiera existía en los registros reales. En ese ambiente, la palabra de James era un escudo, la de Julia, ruido. Sola en una habitación sofocante, sentada en una silla de hierro, miraba sus manos, ahora marcadas por las esposas, y trataba de entender dónde exactamente habían empezado a torcerse las cosas. Se sentía como si estuviera dentro de una pesadilla, de esas en las que intentas gritar pero no sale ningún sonido, en las que corres pero tus pies no se mueven del sitio. Lo más absurdo de todo era que, a pesar del dolor, a pesar del absurdo, sabía que esa historia no era solo suya. Era la repetición de una herida que el tiempo se empeña en reabrir. Una mujer negra silenciada, desacreditada, castigada por existir con fuerza. Pero Julia no era de las que aceptan la derrota como punto final. Aunque estuviera esposada, humillada, separada de su hija, sabía que aquello no terminaría allí. Y si nadie quería escuchar su voz ahora, se encargaría de que el mundo la escuchara tarde o temprano. En aquella redada, los hombres armados entraron buscando a una criminal. Encontraron una tormenta dormida. La comisaría olía a papel viejo, sudor sofocado y una cierta arrogancia que se arrastraba por las paredes. Había algo en esa estructura que gritaba impunidad. No era un lugar de justicia, era un lugar de control. Un control que no se cuestiona, que no se corrige, que no pide perdón. Julia fue arrastrada por dos policías a una sala fría, sin ventanas, donde el único mobiliario era una mesa metálica con dos sillas de plástico y una cámara fijada en una esquina, como si ese lugar sirviera más para vigilar que para escuchar. Estaba visiblemente herida. Los ojos aún le ardían por el spray, la garganta seca por la irritación química, pero aún así se mantuvo erguida. El cuerpo estaba débil, sí, pero los hombros no se le caían. Ya había enfrentado desiertos, marchas nocturnas, crisis diplomáticas. Ya había liderado tropas bajo presión, tomado decisiones que pocos se habrían atrevido a tomar. Pero allí, sentada sola en aquella sala, frente a una institución que se decía protectora del pueblo, experimentaba una sensación que nunca antes había conocido, la completa anulación de su identidad. Poco después, James entró. Llevaba el uniforme desaliñado, el rostro aún enrojecido por el golpe que le había propinado Julia, pero sus ojos permanecían firmes, cargados de una ira casi infantil. Ira por haber sido desafiado, ira por haber sido golpeado por una mujer negra, una mujer que se negaba a callar. Caminó alrededor de la mesa con pasos lentos y deliberados, como si quisiera recordarle quién tenía el control ahora. «¿Y bien, general?», dijo con ironía descarada. «¿Vas a seguir con esta ridícula historia?». Julia respiró hondo. Intentó mantener la compostura. Tenía que medir cada palabra. Cualquier vacilación, cualquier cambio en el tono de voz, podría ser utilizado en su contra más adelante. Pero no podía aceptar sin más el teatro que se estaba montando ante sus ojos. «Me llamo
Julia Elena Martins, número de registro militar 092476. US, general de brigada en activo de las Fuerzas Armadas. Estoy detenida ilegalmente, sin que se me hayan leído mis derechos y sin representación legal. Quiero a mi abogado y exijo que se pongan en contacto con mi superior inmediato en el Pentágono. James sonrió con desdén. Se sentó al otro lado de la mesa, apoyando los codos, como si estuviera ante alguien que le contaba una historia de ficción. ¿De verdad cree que puede usar ese discurso de general aquí dentro? ¿Cree que nos lo vamos a tragar? No hay ningún expediente suyo aquí. No hay nada. El sistema dice que es un civil. ¿Y sabe qué más? Un civil sospechoso. ¿Cree que puede usar una placa falsa y salir impune? Julia no respondió. Su silencio ahora no era miedo, era cálculo. Sabía que algo iba mal, muy mal. Sus datos, su nombre, su cargo, todo estaba registrado en los sistemas federales. Bastaba con una búsqueda, bastaba con una llamada. Pero lo que James decía no era solo mala fe, era algo planeado. Empezó a sospechar que no se trataba de un error casual. Era un ataque orquestado, o alguien había borrado sus registros, o los estaban ignorando deliberadamente. Minutos después, Edward, otro policía involucrado en la detención, entró en la sala con una carpeta en las manos. La dejó sobre la mesa sin decir nada. James la abrió y sacó unas fotos impresas, junto con una supuesta denuncia anónima que relacionaba a Julia con movimientos financieros irregulares, encuentros sospechosos e incluso tráfico de influencias dentro de la base militar donde prestaba servicio. Julia miró los papeles con frialdad. Era un montaje mal hecho, fechas incompatibles, lugares erróneos, nombres ficticios. Pero sabía lo suficiente del sistema como para comprender que, una vez que se siembra la duda, demostrar la inocencia se vuelve más difícil que defender la verdad. Porque la verdad no le interesa a todo el mundo. No tiene el brillo seductor de las mentiras bien contadas, ni el consuelo de la narrativa que agrada a los poderosos. Esto es absurdo, dijo ella con firmeza. Sabéis que esto no se sostiene ni 5 minutos ante una investigación real. James cruzó los brazos e inclinó la cabeza hacia adelante con una sonrisa torcida. Lo que yo sé es que agrediste a un agente de la ley, delante de tu hija, y ahora estás intentando hacerte la heroína. Fue en ese momento cuando Julia se dio cuenta de lo que estaba en juego. No era solo una cárcel, era un intento de desmontar todo lo que ella representaba, borrar su trayectoria, desacreditarla ante los ojos de la sociedad, convertirla en la villana de una historia que ella ni siquiera había escrito. Era un proceso cruel y cobarde de deconstrucción, y lo más perverso, esto estaba sucediendo no solo porque ella era fuerte, sino precisamente por eso, porque ella era la prueba viviente de que es posible vencer, y para gente como James, eso era inaceptable. Mientras la conversación se desarrollaba, el delegado observaba todo desde la sala espejada. Ya había sido informado sobre los antecedentes de Julia, ya sabía su rango, pero dudaba. Tenía miedo al escándalo, miedo a ser expuesto por permitir un arresto tan arbitrario, así que prefirió el camino más fácil, ignorarlo, hacer como si no viera nada, dejar que el sistema se tragara a Julia como ya había hecho con tantos otros antes que ella. Tras horas de interrogatorio, la llevaron a una celda improvisada, de hormigón, fría, con olor a moho y abandono, un colchón fino tirado en el suelo y una manta que parecía más un trapo viejo. Se sentó, se abrazó las rodillas y cerró los ojos. Por un momento, le vino a la mente el rostro de Isadora. La niña debía de estar con algún asistente social, o tal vez con vecinos, no lo sabía. El pensamiento la desgarraba por dentro, pero no permitió que se convirtiera en desesperación. Todavía no. En la oscuridad de la celda, pensó en todo lo que había enfrentado hasta ese momento. Las batallas invisibles. Las veces que tuvo que gritar más fuerte para que la escucharan. Los ascensos que le costaron mucho más sudor que reconocimiento. Las reuniones en las que su presencia incomodaba más que inspiraba. Pensó en las noches que pasó durmiendo en alojamientos lejanos, soñando con el momento en que todo eso serviría para darle una vida mejor a su hija. Y ahora, allí, su nombre no era más que un archivo manipulado, su historia una mentira tejida por gente que nunca aceptó verla triunfar, pero aún así, ella lo sabía. Lo que la definía no era lo que decían, era quien había elegido ser, y nadie, ni siquiera ese sistema injusto, podría borrar eso para siempre. Solo tenía que resistir. La tormenta aún estaba empezando. Afuera, los periodistas comenzaban a moverse. Se había filtrado el rumor de la detención de una general negra. Las redes sociales bullían. La prensa intentaba confirmar los hechos. Pero la jefatura de la comisaría mantenía todo bajo control, restringiendo la información, tratando de impedir que la verdad saliera del edificio
antes de que pudieran moldearla a gusto del poder. Ernesto, su hermano, aún no había llegado, pero ella sabía que vendría. Y cuando llegara, no pediría explicaciones, las exigiría. Él era así, un hombre que había crecido enfrentándose a las mismas miradas, los mismos pasillos estrechos de la desconfianza, pero que incluso dentro del sistema, nunca olvidó de dónde venía, y sabía reconocer cuando la justicia se salía de los carriles. Mientras esperaba el siguiente movimiento, Julia se sentó en el suelo de la celda, apoyada contra la pared. Respiró hondo. El dolor era real, pero no era nada nuevo. La humillación era dura, pero no la sorprendía. Lo que más la angustiaba era saber que, en algún rincón de la ciudad, Isadora podría estar preguntándose por qué no había aparecido su madre, qué habría hecho para merecerlo. Y ese dolor, el de no poder proteger a su hija, era el único capaz de hacer que el pecho de Julia se encogiera. El teléfono sonó 2 veces antes de que Ernesto contestara. Era uno de esos días grises en los que el viento parece cargar una ansiedad invisible. Al otro lado de la línea, la voz era firme, pero cargada de urgencia. Escuchó, cerró los ojos y apretó el aparato contra la oreja, como si eso pudiera impedir que las palabras que estaba escuchando fueran reales. Julia, su hermana, presa. Ernesto se quedó en silencio durante unos segundos, inmóvil, como si el mundo hubiera dejado de girar. El ruido de la ciudad seguía fuera de la ventana. Claxones, pasos apresurados, alguien vendiendo fruta en una esquina, pero nada de eso tenía sentido en ese momento. Su cuerpo se tensó, la respiración se le hizo pesada, no necesitaba más detalles. El nombre de su hermana y la palabra comisaría en la misma frase bastaban para que un escalofrío le recorriera la espalda. Ella, una general, ella, que vestía el uniforme con más honor que muchos de los hombres que él conocía, detenida, expuesta, humillada. ¿Por qué? Apenas podía procesarlo. Lentamente se quitó la placa de la cintura y la puso sobre la mesa. Capitán de policía en una ciudad vecina de Boston, Ernesto era respetado, temido por algunos, pero conocido por su integridad. Nunca toleró la corrupción, nunca se rindió a la omisión y, sobre todo, siempre protegió a Julia como si fuera una extensión de su propio corazón. Crecieron juntos en medio de dificultades, apoyándose el uno en el otro, superando el peso de un sistema que nunca les favoreció. Él sabía lo mucho que ella había luchado para llegar donde estaba, sabía de las madrugadas de estudio, de los entrenamientos agotadores, de las lágrimas silenciosas que ella tragaba cuando todo parecía derrumbarse. En pocos minutos, estaba vestido con su uniforme y al volante, acelerando por la carretera como si el tiempo se hubiera convertido en su enemigo. Cada kilómetro recorrido era una explosión interna, no había lugar para las dudas. Ernesto conocía bien el tipo de error que cometían las autoridades cuando veían a una mujer negra en una posición de poder. Era más que un error, era una elección, un intento constante de deslegitimar, de borrar. Ya lo había visto antes, pero ahora era diferente, ahora era personal. Al llegar a la comisaría, el ambiente cambió. Su presencia no pasó desapercibida. Los agentes de recepción se miraron entre sí, algunos incómodos, otros visiblemente tensos. Sabían quién era, sabían de su parentesco, sabían que ya no podían seguir ignorando el caso, pero el delegado, acomodado en su despacho, no parecía dispuesto a ceder. Ernesto entró sin pedir permiso. La puerta golpeó contra la pared. Sus ojos, normalmente tranquilos, estaban en llamas. ¿Dónde está mi hermana? El delegado se levantó, tratando de mantener la compostura, pero su voz temblaba ligeramente, como si el peso del uniforme ese día fuera mayor de lo habitual. Capitán Ernesto, comprendo su preocupación, pero la situación es más compleja de lo que parece. Su detención se llevó a cabo siguiendo los protocolos. Hubo una denuncia formal. Ernesto lo interrumpió. ¿Una denuncia basada en qué? ¿En mentiras? ¿En racismo? ¿En la suposición de un policía que no soporta ver a una mujer negra con uniforme por encima de él? El delegado dudó. Cogió una carpeta, como si eso bastara para justificarlo todo. La puso sobre la mesa con cuidado y la abrió lentamente. Era un gesto calculado, una puesta en escena. Dentro había fotos, documentos apócrifos, fragmentos de información inconexa. Un intento de crear una narrativa falsa para sostener un arresto que ya era indefendible. Ernesto no necesitaba un análisis detallado. Bastaba con echar un vistazo para darse cuenta de que se trataba de un entramado de mentiras, mal cosido por manos que temblaban ante su propia culpa. Pero lo que más le indignó fue el desprecio con el que trataron a su hermana. Ni un abogado, ni avisar a la familia, ninguna diligencia real. Solo suposiciones presentadas como verdades absolutas por un policía.
James, que había traspasado todos los límites éticos y profesionales. ¿Tiene idea de lo que está haciendo?, dijo Ernesto, con voz baja pero cargada de furia. ¿Se da cuenta del error que ha cometido? Julia es una oficial condecorada. Su expediente está más limpio que el de la mayoría de los hombres bajo su mando. El delegado intentó defenderse diciendo que aún se estaban investigando los hechos, que Julia había agredido a un oficial y que la situación debía investigarse con cautela. Pero Ernesto no aceptaba medias verdades. Conocía los protocolos. Sabía que, si querían, en 5 minutos podrían confirmar su identidad, llamar al mando del ejército, verificar los registros y demostrar su inocencia. Pero no lo hicieron, porque no quisieron. Esto no es por precaución, espetó, es por orgullo, por miedo a admitir que cometieron un grave error. Y ahora están tratando de encubrir ese error con papeleo falso y silencio institucional. Esto no va a durar. El delegado dio un paso atrás. Se dio cuenta de que ya no había forma de evitar la confrontación. Aún así, intentó mantenerse firme. Dijo que Julia permanecería detenida hasta la audiencia, prevista para los próximos días. Ernesto lo miró fijamente a los ojos. Entonces nos vemos en el tribunal. Se dio la vuelta y se marchó, sin esperar respuesta. Antes de salir de la comisaría, exigió ver a su hermana. Lo llevaron a la celda donde ella estaba. Cuando se abrió la puerta, los dos se miraron durante unos segundos sin decir nada. Y en esa mirada había de todo: rabia, dolor, dignidad, complicidad. Julia estaba abatida, pero firme. Él se acercó, se arrodilló ante ella y le tomó las manos entre las suyas. Te sacaré de aquí, aunque tenga que poner este país patas arriba. No ganarán. El delegado intentó interrumpir, pero Ernesto levantó la mano, firme, como un juez en el momento del veredicto. No lo hicieron porque pensaran que era peligrosa. Lo hicieron porque era más grande de lo que estaban dispuestos a aceptar. Y ahora están tratando de limpiar su propio error con silencio y papeleo. La sala quedó en silencio. Por un instante, el delegado se movió en su silla como si algo dentro de él finalmente se hubiera dado cuenta de la magnitud del problema. Sabía que Ernesto no estaba fanfarroneando. Sabía que tenía contactos, recursos, inteligencia y, sobre todo, sabía que no dejaría pasar eso. Capitán Ernesto, dijo, más tranquilo. Estoy entre dos paredes. Tengo superiores. Tengo protocolos. La decisión de mantener a su hermana detenida hasta la audiencia ya ha sido registrada. ¿Y usted va a mantener eso, a pesar de saber que es inocente?, replicó Ernesto, con la mirada fija, sin vacilar. ¿Va a mantener eso ante la prensa? ¿Ante el mando militar? Porque te lo garantizo. Si sale de aquí esposada hasta el tribunal, no será solo ella quien se siente en el banquillo de los acusados. Serás tú. Será todo este departamento. El delegado respiró hondo. Sabía que Ernesto tenía razón, pero admitirlo sería firmar su propia sentencia institucional. Así que hizo lo que siempre hacen los hombres indecisos cuando no tienen el valor de cambiar una decisión. Lo dejó en manos del sistema. Mantengo mi postura. Será presentada ante el juez. Él decidirá. Ernesto se levantó lentamente, con la misma frialdad con la que había entrado. Caminó hacia la puerta, se detuvo y se volvió solo una vez. Entonces prepárese, porque el tribunal será solo el comienzo. Al salir de la sala, la comisaría parecía más silenciosa que antes. Los policías evitaban su mirada. Las llamadas telefónicas parecían más cortas, los pasos más contenidos. Su presencia había dejado huella. No era una amenaza abierta, sino una certeza. Alguien había despertado a un gigante que no descansaría hasta restaurar la dignidad de su hermana. Afuera, Ernesto respiró hondo. El cielo comenzaba a oscurecerse. La noche caía lentamente, como si el universo quisiera alargar ese día solo para ver cómo se desarrollaba la batalla. Sabía que los próximos pasos exigirían más que fuerza, exigirían estrategia, paciencia y control emocional. Pero también sabía que todo lo que Julia representaba estaba en juego, y eso era razón suficiente para mover montañas. A partir de ese día, lo que comenzó como un encarcelamiento injusto se convertiría en un choque entre dos mundos, el de la verdad y el de las apariencias, el de la justicia real y el de la ley moldeada por la conveniencia. Y Ernesto, con el uniforme en el pecho y el alma en llamas, estaba listo para entrar en esa guerra, aunque tuviera que enfrentarse al propio sistema para ganarla. Julia fue llevada al tribunal bajo vigilancia reforzada. Esposada, con la mirada firme, caminaba como quien se niega a entregar su dignidad, aunque todo a su alrededor insista en robársela. El uniforme beige del sistema penitenciario ocultaba la historia que llevaba en el cuerpo y en el alma, con decoraciones, misiones internacionales, liderazgo sobre batallones enteros. Todo eso se había reducido, en pocos días, a la imagen de una supuesta criminal en juicio. Esa era la narrativa que James había impuesto, y era esa narrativa la que ahora, ante un tribunal abarrotado, tendría que desmontar con su propia voz. La sala de audiencias estaba abarrotada. Los periodistas se agolpaban en las últimas filas, mientras algunos curiosos cuchicheaban entre sí, queriendo saber
saber quién era aquella mujer que parecía llevar en los ojos un tipo de dolor que pocos se atrevían a mirar de frente. En el lado opuesto, James llegó acompañado de su esposa y de compañeros de la corporación. Su presencia irradiaba arrogancia. Caminaba como si estuviera seguro del desenlace. Era como si ya hubiera ganado, como si todo aquello fuera solo una formalidad. Sabía que a su favor no solo estaba la palabra, sino la costumbre, el hábito histórico de creer al hombre blanco uniformado, antes incluso de escuchar a la mujer negra esposada. El juez entró y se hizo el silencio. Comenzó la ceremonia. La fiscalía comenzó con un discurso frío, técnicamente bien articulado, pero lleno de laguna. Habló de la supuesta denuncia, de la supuesta resistencia, de la agresión contra un agente de la ley. Ninguna prueba concreta, ningún vídeo, ninguna grabación, solo palabras. Pero las palabras, allí, tenían peso. Y cuando se pronunciaban con convicción, aunque sin fundamento, podían construir castillos de dudas difíciles de derribar. James fue llamado a declarar. Subió al estrado con la postura de quien se ve a sí mismo como un pilar del orden. Contó su versión con la seguridad de quien ha ensayado ese discurso decenas de veces. Dijo que había recibido una denuncia anónima, que identificó a Julia como sospechosa, que ella se resistió, que su comportamiento era violento, amenazante. Repetía palabras como peligro, inestabilidad, comportamiento agresivo. Pintaba una imagen cuidadosamente distorsionada de Julia, una mujer descontrolada, emocionalmente desequilibrada, involucrada en actividades ilícitas. No citó ningún dato concreto, no presentó ninguna grabación, pero hablaba como quien dicta los hechos, y no como quien los relata. Julia observaba en silencio. Sabía que, para muchos allí presentes, eso era suficiente para moldear la percepción. Bastaba con escuchar el tono de voz confiado de James para empezar a desconfiar de la verdad. Porque la verdad, cuando la dice con calma y dignidad alguien que desafía los estereotipos, suena, para algunos, como una amenaza. Ella lo sabía, y por eso, cuando finalmente la llamaron, se levantó con la firmeza de quien no tiene nada más que perder, excepto lo que le queda de dignidad. Subió al estrado sin vacilar. Respiró hondo. Miró a los ojos del juez, del fiscal, del público, y entonces, con voz firme y sin temblar, comenzó. Contó quién era, de dónde venía, cómo había ascendido en la jerarquía del ejército. Citó sus registros, misiones, compañeros de alto rango. Describió con precisión lo que sucedió el día de la invasión, el café con su hija, el estruendo en la puerta, el insulto de James, el puñetazo que le dio como reacción a la humillación. Habló con claridad, sin odio, pero tampoco pidiendo perdón por existir. Y a medida que narraba, la sala se fue llenando de algo que ningún testimonio técnico había provocado hasta entonces. Un silencio respetuoso. Sus amigas, presentes en la sala, también fueron llamadas a declarar. Confirmaron la cena del día de la acusación. Dieron detalles, fechas, horas, pero, aún así, el ambiente no cambió por completo, porque, incluso ante las pruebas circunstanciales, la mirada de parte del tribunal seguía cargada de algo insuperable, la desconfianza velada, el prejuicio que no se dice, pero que se siente en la forma en que desvían la mirada, en el tono que utilizan para dirigirse a ella, en la forma en que tratan sus palabras con menos credibilidad. Y entonces, como si la humillación no hubiera llegado al límite, llegó la provocación final. La esposa de James, sentada en la primera fila, se levantó de repente en medio de la audiencia. Pidió permiso para declarar como testigo indirecto. El juez, sorprendido, lo autorizó. Subió al estrado y, en lugar de añadir hechos, decidió atacar a Julia con palabras cargadas de prejuicio y escarnio. Esta mujer se viste como un general, pero actúa como una criminal. Actúa como si estuviera por encima de la ley y aún tiene el descaro de hacerse la víctima. Esto es un teatro, una farsa. Y todos aquí lo saben. Las palabras cayeron como una bomba. Un murmullo general se apoderó de la sala y todas las miradas se volvieron hacia Julia, pero ella no pudo soportarlo. Todo el dolor acumulado, toda la humillación, la rabia contenida, la injusticia que llevaba en el pecho, explotó, avanzó, en un impulso emocional que no pudo controlar. Un puñetazo certero hizo que la mujer de James se derrumbara en el suelo. El impacto fue inmediato. Gritos, agentes corriendo. La audiencia se convirtió en un caos. James, tomado por una furia irracional, rompió el protocolo. Corrió hacia Julia, dispuesto a agredirla. Ella todavía tenía los puños cerrados cuando él la alcanzó y la empujó con fuerza. Pero antes de que pudiera hacer nada más, Ernesto atravesó la multitud y le dio una patada a James que lo tiró hacia atrás. La tensión se volvió insoportable. Los guardias de seguridad del tribunal intervinieron, separaron a los implicados y calmaron los ánimos. El juez, consternado, aplazó inmediatamente la audiencia. Todos los implicados fueron retirados bajo escolta, y en ese momento,
Más que nunca, quedó claro, no era solo un juicio, era un espectáculo, un circo montado sobre el dolor de una mujer que solo quería justicia. Una farsa institucional en la que las máscaras no se caían, sino que llevaban mucho tiempo pegadas a los rostros. Julia, aunque contenida, miraba a su alrededor con los ojos en llamas. Sabía que, ahora, ya no era solo una acusada, era símbolo de algo más grande, y aunque intentaran silenciarla, ya era demasiado tarde. La verdad había comenzado a filtrarse por las rendijas, y nadie más podía fingir que no la veía. El tribunal estaba en silencio forzado, un silencio espeso, incómodo, como si cada pared contuviera la respiración. Afuera, el calor del final de la mañana hacía vibrar el hormigón. Adentro, era el frío de las tensiones sin resolver lo que dominaba el ambiente. El juez, con la corbata floja y la frente húmeda, observaba a los policías organizar a los implicados en la audiencia anterior. Era el segundo día del juicio de Julia, y la sala ya no era solo un espacio jurídico, era una arena. Allí ya no se buscaba la verdad. Lo que estaba en juego ahora era la reputación, el poder y la resistencia. Todos estaban allí. Julia, esta vez esposada. James, con el rostro aún marcado por las últimas escenas. Su esposa, con un vendaje en la ceja y los ojos inflamados por el escándalo que ella misma había provocado. Ernesto, firme como una roca al lado de su hermana. Y decenas de espectadores, periodistas, compañeros de uniforme, curiosos e incluso representantes de entidades civiles, se agolpaban al fondo, esperando el próximo capítulo de una historia que ya había dejado de ser solo jurídica para convertirse en social, histórica, simbólica. Al entrar, todos fueron colocados con mayor rigidez. Esta vez no habría lugar para explosiones emocionales. El juez había sido claro, cualquier nuevo incidente y los implicados serían expulsados. Lo que, en teoría, sonaba como control, pero en la práctica, era un intento desesperado por contener un torbellino que ya había roto todas las barreras. Julia estaba en silencio, pero era un silencio que lo decía todo. Sus ojos, fijos en el suelo durante unos instantes, ya no mostraban desesperación, solo agotamiento. Ya había perdido el miedo. Ya había perdido lo que le quedaba de fe en la estructura que debía protegerla. Ahora, lo único que le quedaba era la resistencia. Sobrevivir al juicio no era solo escapar de la sentencia, era mantener viva la verdad que intentaban enterrar. El juez reanudó la sesión. Los abogados se pronunciaron. El fiscal insistía en sostener la versión de James, aunque ya se estaba derrumbando por sus propias incoherencias. Citaba fragmentos de la declaración, distorsionaba fechas, presentaba imágenes vagas. Ninguna prueba irrefutable, solo narrativas. Narrativas alimentadas por la conveniencia y por un historial que por sí solo ya condenaba a personas como Julia, incluso antes de que hubiera pruebas. La defensa, una vez más, presentó la coartada. Julia había almorzado con 3 amigas en el momento del supuesto crimen. Las mujeres estaban presentes en el tribunal, volviendo a prestar declaración con firmeza. También eran mujeres negras, profesionales, madres, ciudadanas con una vida pública íntegra. Pero incluso cuando hablaban con convicción, había algo en el ambiente que intentaba menospreciarlas, como si la verdad, en boca de ellas, valiera menos que en boca de un policía blanco con medallas en el pecho. James, llamado a declarar de nuevo, se mostró más comedido. Estaba visiblemente orientado a evitar provocaciones, pero sus ojos revelaban el mismo desprecio. Cada frase estaba moldeada con frialdad. Afirmaba haber visto a Julia en una situación comprometedora. Hablaba de su actitud hostil. Citaba fragmentos de informes que nunca se registraron oficialmente. Una cortina de palabras montada para reforzar la sospecha, aunque sin fundamento. Y entonces, como si no bastara con el teatro montado, la esposa de James se levantó de nuevo. Sin permiso formal, comenzó a gritar desde el banco del público, acusando a Julia de fingir, llamándola desequilibrada, vergüenza nacional, militar de fachada. Fue un ataque verbal abierto, desequilibrado, cruel. Los guardias de seguridad corrieron a contenerla, pero fue demasiado tarde. Fue allí donde estalló la mecha. Julia se levantó, no por impulso, sino por agotamiento, por saturación, por décadas de insultos acumulados en su piel, por todas las veces que se cayó para mantener las apariencias. Aquello no era solo una mujer gritándole en medio de un juicio, era la voz de todo lo que siempre había enfrentado. Era la repetición de los mismos fantasmas, ahora con un rostro, una voz y un micrófono improvisado. Julia se abalanzó sobre ella. El puñetazo fue seco, directo, preciso. No había odio ciego en ese gesto. Había decisión. Había dolor transformado en respuesta. La mujer cayó. El caos fue inmediato. James se levantó de un impulso.
y corrió hacia Julia con furia en los ojos. Ya no pensaba en el protocolo, en la ley, en la audiencia, pensaba en venganza, y en el instante en que alcanzó a Julia, intentó empujarla con todas sus fuerzas, tirándola al suelo con brutalidad, pero Ernesto no lo permitió. Como si ya estuviera esperando ese momento, atravesó la distancia que los separaba de James en un solo movimiento y con una violenta patada lo lanzó hacia atrás. La multitud gritó. Los guardias de seguridad intervinieron con fuerza, separando a los implicados. Algunos periodistas, aún en el fondo de la sala, ya se habían puesto de pie, grabando todo. El juez gritaba órdenes, tratando de restablecer el orden perdido. Era inútil. El tribunal se había convertido en un campo de batalla. Cuando finalmente lograron separar a todos, el juez, visiblemente alterado, suspendió la audiencia. La nueva sesión se celebraría al día siguiente, y esta vez, todos los implicados estarían esposados hasta la sentencia final. El fiscal pidió refuerzos policiales. La defensa de Julia solicitó urgencia en el análisis de los archivos del ejército. El juez, en crisis, terminó el día con una expresión de incredulidad. Ya no estaba al mando de aquella sala. Solo era testigo del derrumbe de una farsa que se había mantenido durante demasiado tiempo. Julia, contenida por 2 agentes, fue llevada de vuelta a la celda. Ernesto, esposado, caminaba a su lado, y aún así, al cruzarse las miradas, había algo que no se perdió: firmeza. Sabían que habían sobrepasado el límite de la tolerancia, pero también sabían que era necesario. A veces, para romper un ciclo, hay que levantarse con el propio cuerpo, hay que gritar con gestos cuando la voz no basta, hay que dejar que el mundo vea la verdad sin maquillaje. Y en aquel tribunal, aunque aún no se había dictado sentencia, una certeza ya resonaba en los pasillos: la máscara de la impunidad se estaba resquebrajando, y su caída era solo cuestión de tiempo. La mañana siguiente llegó sin piedad. El sol parecía más lejano que nunca, como si toda la ciudad estuviera siendo juzgada junto con esa mujer. La entrada del tribunal estaba tomada por periodistas, curiosos y activistas que habían comenzado a difundir la noticia por las redes sociales y las calles. La historia de Julia ya no era solo suya, se había convertido en un símbolo, una herida abierta que revelaba algo mucho más profundo que una supuesta acusación. Era la exposición de un sistema que, por mucho que se disfrazara de imparcialidad, se sostenía en estructuras de desigualdad tan antiguas como el tiempo. Dentro de la celda, Julia se preparaba para otra batalla. Había dormido poco, entre los ruidos fríos de los barrotes y los recuerdos pesados del día anterior. Sabía que el juicio no era solo legal, sino moral. Sabía que la sociedad no perdonaba a las mujeres negras altivas, que mantienen la cabeza alta incluso ante la injusticia. Pero aún así, no bajó la mirada. En sus ojos había una mezcla de agotamiento y desafío, el cansancio de quien ya ha soportado demasiado y la fuerza de quien no piensa ceder ahora. Ernesto, también detenido tras el incidente con James, había permanecido esposado en una celda separada. Había pasado la noche con las manos atadas, pero con la mente libre. Repasaba cada detalle, cada frase pronunciada, cada reacción de la fiscalía, cada gesto del juez. Conocía ese tipo de silencio judicial. Era el silencio que precede a una condena ya decidida. Todo estaba preparado, todo había quedado sellado mucho antes de la primera declaración. Lo que ocurría allí no era una búsqueda de la verdad, era el mantenimiento del poder. Cuando los llevaron de vuelta a la sala del tribunal, Julia y Ernesto caminaron uno al lado del otro, acompañados por 2 agentes de seguridad. El ruido de las esposas tintineando en sus muñecas era el único sonido en ese trayecto silencioso. Pero no era solo metal, era un símbolo, la materialización del intento de control, del castigo dirigido a quienes se niegan a aceptar la mentira como verdad. En el tribunal todos los esperaban. James, con los brazos cruzados, y su esposa a su lado, aún herida, con una expresión que mezclaba venganza y arrogancia. El juez, con el rostro tenso, ordenaba los papeles sobre la mesa. El fiscal comenzó su discurso como quien repite un antiguo ritual. Releyó fragmentos del informe oficial de la operación, citó la denuncia anónima, reforzó la resistencia a la detención y describió a Julia como potencialmente peligrosa, refiriéndose al episodio en el que ella reaccionó ante un agente de la ley. Habló de la inestabilidad emocional demostrada durante la audiencia anterior, como si eso fuera suficiente para invalidar toda su historia, toda su trayectoria, todo su carácter. No se hizo ninguna mención a la falta de pruebas concretas. No se analizaron los vídeos de seguridad que no fueron entregados. No se investigó realmente a los testigos que confirmaron la coartada de Julia. La palabra de la fuerza seguía siendo más poderosa que los hechos. La defensa, por su parte, hizo lo que pudo. Volvió a presentar los documentos militares. Mostró los registros de los ascensos de Julia, las medallas recibidas, las declaraciones de sus superiores que atestiguaban su competencia e integridad. Destacó la
la inconsistencia de la denuncia, la improbabilidad de los hechos narrados por James y la ausencia de cualquier rastro de corrupción en los archivos de la investigada. Pero era como gritar dentro de un pozo profundo. El juez, al final de las alegaciones, hizo una larga pausa. Miró a Julia durante unos segundos, luego a Ernesto. A continuación, se volvió hacia James. Nadie se atrevía a respirar. Todos tenían los ojos fijos en la sentencia que se avecinaba, aunque muchos ya sabían lo que estaba a punto de suceder. Y entonces llegó la voz grave, cortante, con la frialdad típica de las decisiones que prefieren no reconocer sus fallos. Tras analizar los argumentos presentados, las declaraciones de las partes y los hechos ocurridos durante este proceso, este tribunal condena a la acusada Julia Elena Martins a 8 años de prisión en régimen cerrado y al pago de una multa de $53,000 por desacato a la autoridad, agresión y resistencia a la detención. El sonido de la sentencia fue como un puñetazo colectivo. Julia no se movió, ni una lágrima se derramó. Solo bajó los ojos por un instante, como quien se permite un segundo de duelo por su dignidad arrebatada en público. Luego volvió a levantar la barbilla, porque, aunque derrotada, no se dejaría doblegar. Ernesto cerró los ojos con fuerza. Sus puños apretaron las esposas que lo rodeaban como si pudieran romperlas solo con la fuerza de su ira. Conocía el sistema por dentro y sabía que allí no había justicia, solo conveniencia. La decisión no era solo jurídica, era política, era un mensaje. No sobrepases los límites que la estructura te permite existir. No te atrevas a desafiarla. Y Julia la desafió. Por eso sería castigada. Los agentes se acercaron para llevarla de vuelta a la cárcel. El sonido de sus pasos resonaba en los pasillos, mientras parte del público grababa la salida con sus teléfonos móviles, con los ojos muy abiertos y expresiones de conmoción. Pero nadie, ni los gritos de los manifestantes que se encontraban fuera, ni el frenético clic de las cámaras, podía traducir lo que Julia estaba pasando en ese momento. Había ahorrado durante años para darle una casa mejor a su hija. Cada centavo ahorrado con disciplina, cada ascenso conseguido con sudor y sacrificio. Todo se vería consumido por esa multa absurda. Y la libertad que le quedaba ahora pertenecía a un sistema que la trataba como si no fuera nada. Al salir del tribunal, James fue rodeado por sus colegas, como si hubiera ganado una guerra, pero había un vacío en sus ojos. Su victoria era solo sobre el papel, porque, incluso con la condena de Julia, algo había cambiado. La mirada de las personas en la sala ya no era de apoyo incondicional, era de duda, y esa duda era un veneno lento. Corroería su imagen con el tiempo. Afuera, Ernesto miraba al cielo. Ya no había nubes. Solo un sol demasiado fuerte para ese día. Sabía que aquello no podía terminar allí. Sabía que el nombre de su hermana no podía quedar enterrado bajo un veredicto conveniente. Y dentro de él, algo comenzaba a formarse. Un plan, un movimiento, una respuesta a la altura de la injusticia que había presenciado. Y Julia, sentada en el asiento trasero del coche de escolta, con los brazos esposados sobre el regazo, ya no miraba atrás. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, porque el tribunal podía haberla condenado. Pero no habían conseguido destruir lo que sostenía su alma, la certeza de que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de volver a respirar. Ernesto no había hablado mucho desde aquel día. Había algo en su silencio que daba miedo. Era como un campo minado. Su apariencia tranquila ocultaba un universo interno en erupción. Seguía su rutina con una rigidez casi mecánica. Se levantaba temprano, se ponía el uniforme, cumplía con sus obligaciones y volvía a casa. Pero todos a su alrededor sabían que esa rigidez no era disciplina, era contención. Era la única forma que tenía de no explotar. Durante las reuniones en la comisaría, estaba más observador que nunca. Analizaba cada movimiento, cada palabra, cada mirada intercambiada entre sus superiores. Percibía las vacilaciones, los silencios selectivos, la forma en que se redactaban los informes para proteger a los suyos y enterrar a los otros. El nombre de Julia, aunque evitado en las conversaciones, era una presencia constante. El caso ya circulaba por las calles, las redes sociales, los pasillos, pero había un pacto tácito entre los agentes. No se hablaba de ella delante de Ernesto, y eso lo irritaba aún más, porque el silencio que rodeaba a su hermana era el mismo silencio que la había condenado, el mismo que ahora cosía la indiferencia de sus colegas. Las noches eran aún peores. Ernesto se acostaba y no dormía. Se quedaba mirando al techo, inmóvil, como esperando que las horas pasaran por encima de él y lo aplastaran de una vez. Revivía los momentos del juicio con gran detalle, el rostro de la jueza, la risa burlona de James, el comentario malicioso de su esposa, la forma en que se ignoraron las pruebas de la defensa, se descartaron, se trataron como obstáculos inconvenientes en una narrativa que ya estaba lista. Julia nunca tuvo una oportunidad, no fue juzgada, fue utilizada como ejemplo, una advertencia, un cruel recordatorio del lugar que,
ciertas personas deben ocupar, incluso cuando luchan toda su vida por superarlo. Una de esas noches, sentado en el sofá, con la televisión encendida solo para hacer ruido, Ernesto vio un pequeño reportaje sobre el caso. El reportaje, de menos de 2 minutos, era superficial, frío, solo un resumen seco de lo que llamaban conflicto judicial entre una oficial del ejército y la policía civil. No se mencionaban las contradicciones del caso. Ningún análisis sobre lo que significaba para el país que una mujer negra, general, hubiera sido condenada sin pruebas materiales consistentes. Nada. Era como si la verdad hubiera sido borrada con el borrador de la conveniencia. Ernesto apagó la televisión y se miró en el reflejo de la ventana. Vio allí a un hombre que parecía él mismo, pero ya no lo era, porque hasta ese momento aún creía, no ingenuamente, sino con esfuerzo, que el sistema se podía arreglar, que era posible resistir desde dentro, reformar, ajustar. Pero ahora, viendo el destino de su hermana en manos de un tribunal que prefirió proteger a un policía mentiroso antes que reconocer la integridad de una mujer que dio su vida por su país, comprendió que hay muros que no se mueven con palabras. Y fue en esa madrugada, entre pensamientos amargos y la imagen de la hija de Julia llorando a la puerta de la comisaría, cuando algo cambió dentro de él. No fue una decisión repentina, fue una una sedimentación de injusticias que, por su peso, crearon una nueva base, más sombría, más dura, más letal. No lo planeó en ese momento, pero entendió que, si el sistema había fallado con su hermana, entonces dejaría de esperar nada de él. Pasaría a la acción. En los días siguientes, Ernesto volvió al trabajo con una mirada diferente. Recopiló información, revisó los informes, volvió al tribunal y solicitó, como capitán, acceso a las grabaciones internas. No consiguió todas. Varias se habían perdido o estaban en análisis por organismos superiores, pero lo que encontró era suficiente para desmontar parte de la narrativa construida contra Julia. Y más que eso, probaba que James había mentido en detalles esenciales. Los horarios no coincidían, las ubicaciones eran contradictorias, las supuestas pruebas de la denuncia mal redactadas no tenían remitente identificable. Era una farsa legal con sello oficial. Ernesto lo cogió todo, lo archivó, lo clasificó, no lo entregó al sistema, se lo entregaría a la verdad en el momento adecuado. Y mientras organizaba todo eso, la ira dentro de él no cesaba. Era una ira que no gritaba, que no daba portazos. Era una ira fría, que se escondía detrás de gestos calculados. Era el tipo de furia que construye planes, que susurra decisiones en las horas en que el mundo duerme. Empezó a investigar a James, no como policía, sino como hermano de Julia. Rebuscó en redes, informes, socios, eventos pasados. Encontró fallos, contradicciones, conductas indebidas disfrazadas de acciones de emergencia. Descubrió alianzas dentro de la propia policía. Otros nombres involucrados en operaciones extrañas, demasiado limpias para quien conoce el sistema desde dentro. Y se dio cuenta de que James no era un error aislado, era parte de algo más grande. Una red silenciosa de protección entre aquellos que se esconden bajo el uniforme para no ser cuestionados. Al descubrir esto, Ernesto se dio cuenta de que no servía de nada demostrar la inocencia de Julia. Se necesitaba más. Era necesario romper el ciclo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea invisible, una línea que separa al oficial del hombre, la línea entre seguir las reglas y hacer justicia, y al cruzarla, no habría vuelta atrás. Pero allí, sentado al borde de su propia convicción, se hizo una promesa. Si el sistema había condenado a Julia para proteger sus errores, entonces dedicaría lo que le quedaba de fuerza, uniforme y vida para hacer que ese sistema conociera el peso de la verdad. Ernesto había sido invitado por un antiguo compañero de uniforme que jugaba en uno de los equipos. En el pasado, ese tipo de eventos eran un respiro en su rutina. Deporte, relajación, hinchadas vibrantes. Pero ahora, sentado en la grada, no conseguía conectar con nada de eso. Ya no había espacio dentro de él para distracciones. Era como si el sonido de las hinchadas estuviera demasiado lejos, como si la vida transcurriera detrás de un cristal grueso y empañado. Mientras intentaba fingir que veía el partido, su mirada vagaba, su mente daba vueltas en círculos, buscando respuestas a preguntas que se repetían como un mantra. Julia, su hermana, estaba encerrada en una celda fría, lejos de su hija, con la vida en suspenso por una sentencia basada en una mentira, y el autor de esa mentira estaba allí, James, el agente que había tramado la humillación, que había manipulado informes, que había sostenido su farsa con una mirada firme y una lengua afilada. Caminaba ahora hacia la pista inferior. No llevaba uniforme, vestía una camisa polo, vaqueros oscuros, y tenía ese andar seguro de quien cree que el mundo está a su favor. A su lado, 3 amigos reían a carcajadas, ocupando asientos reservados para la prensa. Parecía no llevar ningún peso.
como si nada hubiera pasado, como si no hubiera destruido una vida. Ernesto lo vio, y algo dentro de él estalló. No era ira en el sentido convencional, no era un impulso repentino, era algo más profundo, era una reacción silenciosa, madura, pero incontrolable, como un río represado durante demasiado tiempo, que rompe las compuertas sin ruido, pero con una fuerza irreversible. Se levantó lentamente. Cada paso entre los escalones de la grada era una decisión. Sabía que estaba cruzando una línea muy fina, pero ya no había vuelta atrás. La justicia había fallado, el sistema había protegido al culpable, y ahora él estaba allí, cara a cara con la injusticia. James también lo vio, y por un instante su semblante cambió. La sonrisa se borró, su cuerpo se tensó. Conocía a Ernesto, sabía de lo que era capaz, sabía que esa mirada no era una mirada cualquiera. Era la mirada de alguien que no estaba allí para conversar. Sin decir una palabra, sin vacilar, Ernesto avanzó. James se puso de pie inmediatamente, tratando de parecer más grande, tratando de mantener su postura arrogante de siempre. Pero la inseguridad era evidente. Dio un paso adelante y en un gesto provocador miró a Ernesto con los puños cerrados. Y entonces, como un rayo, llegó el primer puñetazo. Rápido, directo, con la fuerza acumulada de meses de injusticia tragada. Ernesto cayó de rodillas por el impacto, pero se levantó enseguida, como si el suelo no tuviera fuerza suficiente para contenerlo. Con el puño derecho, golpeó con violencia la mandíbula de James. El sonido del impacto resonó más fuerte que cualquier grito de la hinchada. Era como si el partido se hubiera congelado. La gente a su alrededor se detuvo. Los amigos de James intentaron intervenir, pero fueron impedidos por otros presentes que, sin entender el contexto, veían en el rostro de Ernesto algo que nadie se atrevía a enfrentar, la cruda verdad. La pelea se intensificó. James se tambaleó, pero volvió a la carga. El segundo choque fue más torpe, más caótico. Ernesto, gracias a años de preparación física y entrenamiento militar, controlaba sus movimientos con precisión. No era un hombre fuera de control. Era un hombre dentro de sus límites, lo que lo hacía aún más peligroso. Los guardias de seguridad del gimnasio llegaron corriendo. Intentaron separarlos. Pero antes de que se restableciera el control, James corrió hacia el estacionamiento del gimnasio, desesperado, maldiciendo, con el rostro rojo de ira y humillación. Ernesto no lo siguió de inmediato, solo observó. Sus ojos no temblaban, solo registraban, como si dijeran, aún no he terminado contigo. Pasaron 5 minutos. Ernesto caminó lentamente hacia su coche, aparcado junto al muro lateral. Sabía lo que se avecinaba, su instinto le gritaba, y él confiaba en él como quien confía en su propia respiración. Al mirar por el retrovisor, vio a James abriendo el maletero de su propio vehículo, buscando algo con prisa. Ernesto abrió entonces el maletero de su coche. Los dos se preparaban. Lo que siguió no fue solo un intercambio de hostilidad, fue una chispa encendida en pleno desierto seco. Los disparos comenzaron en cuestión de segundos. La gente corrió presa del pánico. Los gritos se extendieron por el gimnasio. Los primeros disparos alcanzaron el asfalto, las paredes, los coches. Uno de los amigos de James fue alcanzado y cayó detrás de un banco de hormigón, gimiendo fuerte. Ernesto se escondió detrás del capó del coche y evaluó la situación. No quería que nadie resultara herido, pero también sabía que no era el único allí que había decidido cruzar la línea de la legalidad. James también había tomado su decisión. Tras unos minutos de tensión, los dos se dispersaron. Las sirenas comenzaron a sonar en la distancia. El enfrentamiento había terminado allí, por el momento, pero Ernesto lo sabía. Aquello no era el final, era el comienzo. Un nuevo capítulo de una guerra que ahora se extendía más allá de los pasillos de la justicia. De vuelta al volante, con las manos firmes en el volante y la mirada fija en la carretera, Ernesto sentía una extraña calma. No porque hubiera ganado, sino porque había desenmascarado a James. Y sabía que, después de ese día, nadie más podría fingir que no veía lo que estaba pasando. El enfrentamiento en la cancha no fue solo una pelea. Fue un manifiesto, un recordatorio, un mensaje. La verdad no se doblega. Y cuando explota, no hay uniforme ni medalla que pueda impedir que atraviese el campo. La casa de James estaba en un barrio residencial de clase media alta, rodeada de muros bien pintados, césped simétrico y un silencio cultivado a un alto precio. El tipo de lugar donde los vecinos no hacen preguntas, donde la comodidad enmascara la podredumbre, donde la apariencia de normalidad vale más que cualquier verdad. Ernesto conocía ese tipo de calles. Ya había patrullado barrios así. Sabía que allí, cuando la ley falla, todo se convierte en paisaje. Aparcó el coche 2 manzanas antes, apagó el motor y salió con pasos precisos. Llevaba en las manos 2 pequeñas botellas envueltas en tela, sujetas con cinta aislante, y una larga tira de tela empapada en combustible. No era destrucción por el placer de destruir, era un mensaje. Ernesto no quería ver nada derrumbarse sin sentido, pero sabía que, a veces, una estructura solo se revela por dentro cuando se retira la fachada. Caminó con calma hasta la puerta. No había cámaras en el exterior.
Ya lo había comprobado. El jardín estaba tranquilo, el césped recién cortado, las luces del segundo piso apagadas, la casa dormía, y en ese instante, frente a esa estructura aparentemente perfecta, Ernesto sentía más que rabia. Sentía la justicia equilibrándose entre sus dedos. Con un movimiento firme, encendió la punta de la tira de tela, giró el brazo y lanzó la primera botella contra el lateral de la casa. El sonido del cristal rompiéndose resonó como un trueno sordo, seguido de una llamarada que iluminó el césped con tonos anaranjados. La segunda botella fue lanzada contra el porche. Las llamas se propagaron rápidamente, lamiendo la madera, subiendo por las columnas, corriendo por las cortinas visibles a través de la ventana del salón. Dentro de la casa comenzó el caos. Los gritos surgieron como estallidos, puertas golpeando, pasos corriendo por el suelo de madera. James salió tambaleándose con la camisa de dormir medio abierta, tirando de su esposa por los brazos. Al ver las llamas, su rostro pasó de la incredulidad a la desesperación en cuestión de segundos. No sabía si pedir ayuda o correr. La fachada de la casa, que durante años había sido su símbolo de estabilidad, ahora ardía sin piedad. Era como si el mundo mismo le estuviera devolviendo todo lo que había intentado ocultar. Ernesto observaba desde lejos, parcialmente cubierto por las sombras de un árbol. No había odio en sus ojos, solo una firmeza implacable, una antigua certeza que finalmente encontraba forma. Cuando James corrió hacia el césped, jadeando, tratando de entender de dónde venía aquello, vio algo aún más perturbador que las llamas. Un trozo de madera clavado en el jardín delantero. Era simple, rústico, como un cartel improvisado, pero con letras escritas en rojo oscuro, bien legibles incluso a distancia. O confiesas o perderás más que una casa. James se acercó al cartel con pasos cortos y temblorosos. Su esposa gritaba en el fondo, sosteniendo un teléfono móvil, pidiendo ayuda. La casa ardía detrás de él, el cielo se enrojecía arriba y todo lo que antes era seguridad, ahora se convertía en recuerdo. Cayó de rodillas ante el mensaje, mirando a su alrededor, como si esperara que alguien saliera de las sombras. Pero Ernesto ya había desaparecido, caminando lentamente hacia el coche aparcado a 2 manzanas de allí, sin mirar atrás. La carretera de vuelta parecía más silenciosa que nunca. El asfalto húmedo reflejaba la luz de las farolas como si registrara los pasos de la noche. Ernesto conducía sin prisa. Sabía que esa acción sería investigada. Sabía que las miradas sospechosas se volverían hacia él, pero en ese momento no importaba, el mensaje estaba claro, y una casa se puede reconstruir, pero la sensación de invulnerabilidad, una vez quebrada, nunca vuelve a ser la misma. James pasó la noche en la calle. Los vecinos observaban la destrucción desde lejos, sin acercarse. Los bomberos llegaron demasiado tarde para salvar la estructura. Cuando amaneció, solo quedaban cenizas humeantes, una habitación quemada, y la frase aún clavada en el jardín, como una sentencia dejada para que la leyera quien quisiera entenderla. En los días siguientes, James guardó silencio, se negó a dar entrevistas, se alejó del trabajo, se mudó temporalmente a la casa de un pariente, pero algo se había roto dentro de él. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía vulnerable, no por la pérdida material, sino por el miedo que no podía controlar, porque ahora sabía que había alguien dispuesto a enfrentarse a él, sin usar las mismas armas del sistema, alguien que no pedía justicia, la exigía, y hacía con sus propias manos lo que el tribunal se negaba a hacer. Mientras tanto, Ernesto observaba, desde lejos, seguía los movimientos de James. Sabía que la acción había dejado huella, y más que eso, sabía que James lo había reconocido, aunque no lo viera, porque hay cosas que no necesitan ser dichas para ser comprendidas. Pero Ernesto también sabía que la respuesta llegaría, porque hombres como James no aceptan la derrota, se alimentan de la sensación de control, y cuando pierden, contraatacan, y él estaba listo. James llevaba días sin dormir, tenía los párpados pesados, los ojos hundidos y la respiración inestable. Desde la destrucción de su casa, vivía en estado de alerta, como si en cualquier momento todo pudiera derrumbarse de nuevo. No era solo el fuego lo que lo atormentaba, era la advertencia. Aquellas palabras clavadas en el jardín ardían más que cualquier llama. O confiesas o perderás más que una casa. La amenaza no era figurativa, era personal, real, y él sabía exactamente de dónde venía. James conocía a Ernesto, sabía de lo que era capaz, sabía que no se trataba de impulsividad, sino de estrategia. Ernesto no era un hombre que actuara en el calor del momento, era metódico, preciso, como un reloj que marca cada paso con rigor, y eso lo hacía aún más peligroso, porque un enemigo predecible puede ser vencido, pero alguien como Ernesto, que conoce el sistema por dentro y elige actuar en
en las lagunas que nadie ve, se vuelve imposible de contener. Aún así, James no aceptaba la idea de retroceder. No soportaba sentirse acorralado. No podía soportar que, incluso después de la condena de Julia, todavía se le desafiara. Eso era insoportable para su ego. Y entonces, movido no solo por la ira, sino por un miedo disfrazado de venganza, decidió contraatacar. Reunió a 3 colegas de confianza, hombres con los que ya había trabajado en operaciones encubiertas, de esos que sabían cuándo era mejor borrar registros que escribirlos. No necesitaban explicaciones, solo sabían que James estaba furioso, y cuando llegaba a ese punto, no pedía permiso, solo daba órdenes. El plan era sencillo: interceptar a Ernesto en una de las rutas que solía utilizar para volver del trabajo por la noche. Elegirían un tramo aislado de la carretera, una curva sin iluminación, entre 2 zonas arboladas, lejos de las cámaras y sin tráfico constante. La idea era simple: asustar, demostrar quién seguía teniendo el control. La noche señalada, todo estaba organizado con precisión. Los 3 policías estaban posicionados en puntos estratégicos, uno de ellos en el vehículo delantero, otro en un coche aparcado y escondido entre los árboles, y James al mando, con la radio en la mano y los nervios a flor de piel. Ernesto salió de la comisaría alrededor de las 21:00, como de costumbre. Estaba cansado, pero atento. Desde el incendio, sabía que no podía bajar la guardia. Ya había notado movimientos extraños, coches que lo seguían a distancia, preguntas demasiado sutiles de personas que no deberían estar interesadas. Su instinto le alertaba, y él confiaba en su instinto más que en cualquier informe. Cuando entró en la carretera que unía el sector urbano con la zona rural, sintió el peso del silencio. Era el tramo exacto donde planeaba comenzar una investigación interna sobre el tráfico de influencias dentro de la corporación, el mismo tramo donde ahora, sin saberlo, sería puesto a prueba. Las luces del coche de delante comenzaron a parpadear. Ernesto redujo la velocidad. Un segundo vehículo apareció por el retrovisor, acercándose demasiado despacio para ser solo una coincidencia. Y entonces, sin previo aviso, los 2 vehículos se pusieron a la altura. Las luces del coche de delante se apagaron. El coche de atrás aumentó la presión. Ernesto ya lo sabía. No era tráfico, era una persecución. El primer disparo vino desde el costado de la carretera. Un chasquido seco atravesó la ventanilla del copiloto y golpeó el salpicadero. Ernesto se lanzó hacia un lado y aceleró con fuerza. La estrechez de la carretera dificultaba las maniobras. Un segundo disparo alcanzó el neumático trasero. El coche derrapó violentamente, dio 2 vueltas y salió de la carretera. La vegetación lo engulló. Las luces internas parpadearon. El motor chirrió, pero el instinto de supervivencia gritó más fuerte. Con un corte en el brazo y la cabeza palpitando, Ernesto se arrastró fuera del coche, utilizando los arbustos como cobertura. Escuchaba pasos a lo lejos, voces en tono bajo, movimientos calculados. Se estaban acercando. Eran 4 contra 1, pero él no se rendiría. Ernesto corrió, todavía aturdido, hacia el interior del bosque. La densa vegetación dificultaba la visión. Las ramas le cortaban el paso. Las hojas amortiguaban el sonido de sus pasos. Siguió sin rumbo fijo, simplemente avanzando. La adrenalina lo mantenía en pie. Ignoraba el dolor. El frío del bosque le recordaba que estaba vivo y que debía seguir así. El bosque parecía eterno, un laberinto vivo de ramas, raíces y sombras. Los árboles cubrían el cielo, amortiguando cualquier rastro de luz de luna. En ese silencio denso, roto solo por las hojas secas bajo sus pies y las ramas crujiendo en la distancia, Ernesto avanzaba con el cuerpo herido y la mente aguda. Cada paso lo sostenía no la fuerza, sino la voluntad. Había escapado por poco. Y ahora, perdido entre senderos de barro y matorrales altos, con la ropa rasgada, los músculos colapsados y la mente en alerta constante, sabía que tenía que encontrar refugio. Cualquier refugio. Fue entonces cuando vio una luz, débil, amarilla, temblorosa, un punto cálido en medio de la oscuridad. Se dirigió hacia esa pequeña esperanza. La luz provenía de una casa sencilla, hecha de madera envejecida por el tiempo. Techo de zinc. Una cerca improvisada con alambre y ramas y un pequeño patio con ropa colgada. El lugar parecía haberse detenido en el tiempo, uno de esos hogares alejados de la civilización, donde la tecnología no es una prioridad y la supervivencia depende de lo que ofrece la tierra. Ernesto llamó con fuerza. Casi se cae al apoyarse en el marco de la puerta, y fue Mariana quien abrió la puerta. Era joven, no pasaba de los 22 años. Piel morena clara, cabello recogido con una cinta de colores, ojos marrones grandes y firmes. Llevaba una blusa holgada y unos pantalones sencillos, manchados de pintura y polvo. Mariana no retrocedió al ver a Ernesto. No gritó, no dudó. Quizás fue instinto, quizás empatía, quizás solo el reconocimiento inmediato de que aquel hombre no representaba una amenaza, sino una necesidad profunda, silenciosa, urgente. Ella solo abrió la puerta
y le hizo señas para que entrara. Él se derrumbó sobre el sofá. Intentó hablar, pero no le salió la voz. Estaba exhausto, le dolía todo el cuerpo, respiraba entrecortadamente. Mariana corrió a la cocina, cogió una toalla limpia, una botella de agua y un pequeño botiquín de primeros auxilios. No era lo ideal, pero era todo lo que tenía. Volvió junto a él, se arrodilló y comenzó a limpiarle las heridas con cuidado. Los ojos de Ernesto se cerraban poco a poco. No había descansado desde la emboscada. No había paz desde el juicio de su hermana. Pero allí, en ese silencio entre dos personas que no se conocían, nacía una nueva forma de confianza. Durante las siguientes horas, ella lo cuidó con precisión. Le cambió los vendajes, le dio sopa caliente, le preparó una manta gruesa y le hizo una pequeña cama en el suelo de la habitación de invitados. Ernesto no le preguntó quién era. Mariana tampoco quiso saberlo, al menos en ese momento. Entre ellos no había lugar para interrogatorios. Solo un mutuo entendimiento de que, a veces, las personas se cruzan por una razón mayor que cualquier explicación. Al segundo día, Ernesto se despertó con el ruido de los pájaros fuera. Mariana estaba sentada en el porche, hojeando un viejo cuaderno. Se levantó con dificultad, pero sin dolor extremo. Las heridas aún estaban abiertas, pero el cuerpo ya comenzaba a responder. Con cada sorbo de té caliente, recuperaba la lucidez. Se sentó a su lado, y allí, entre el sonido del viento y el crujir de la madera, comenzó a hablar. Le contó quién era, lo que le había pasado a su hermana, la farsa judicial, la emboscada en la carretera, y por último, cómo le había salvado aquella casa en medio de la nada. Mariana lo escuchó todo en silencio. Cuando terminó, solo dijo: «Entonces aún te queda mucho por hacer». Ernesto la miró con curiosidad. No había miedo en su voz, ni juicio, solo una madura aceptación de que el mundo, a veces, es más duro de lo que nos han dicho, y que, cuando la justicia falla, alguien tiene que cargar con la responsabilidad que ella ha dejado caer. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó él. Ella respiró hondo. «Porque yo también sé lo que es ser olvidada. Sé lo que es gritar y no ser escuchada. Sé lo que es ver a alguien a quien amas ser engullido por el sistema. Yo perdí a mi padre así. Lo desaparecieron en una operación policial. Hasta hoy dicen que nunca existió». El dolor en su voz era discreto, pero intenso. Era el tipo de dolor que no busca consuelo, solo respeto. Ernesto asintió. Allí, en esa casa sin lujos, había más humanidad que en cualquier tribunal por el que había pasado. En los días siguientes, se recuperó lentamente. Mariana cocinaba, cuidaba las plantas y le ofrecía un lugar para descansar. No hacía más preguntas de las necesarias. Y cuando él se despertaba en mitad de la noche, sudando frío, reviviendo el sonido de los disparos, ella solo le dejaba un vaso de agua al lado de la cama y volvía a dormirse. Era ese tipo de presencia, sutil pero esencial. Al tercer día, Ernesto ya podía caminar con más firmeza. La cicatriz del brazo comenzaba a cerrarse. Los dolores en el hombro habían disminuido. Su mente, antes dispersa por el dolor, ahora organizaba las ideas con claridad. Estaba listo, pero antes de partir, volvió al balcón donde estaba Mariana, esta vez regando pequeñas plantas en macetas improvisadas. «Voy a volver», dijo él. Ella se detuvo y lo miró. «¿Volver para qué?». «Para arreglar lo que dejaron mal», respondió con calma. «Y para darte las gracias. No ahora, no con palabras, pero algún día volveré y te lo devolveré». Ella no dijo nada, solo sonrió con ese tipo de sonrisa que no pide promesas. Sabía que él tenía que irse, sabía que no era un hombre común, y que fuera donde fuera, se llevaría consigo lo que había aprendido allí, que incluso en las sombras, todavía hay quienes encienden una vela por puro instinto de compasión. Ernesto salió de la casa con paso firme. Detrás de él, Mariana volvía a su mundo silencioso, donde sobrevivir era un acto diario de resistencia, y delante de él, la ciudad esperaba, todavía dormida, todavía negando su propia responsabilidad. Pero ahora, Ernesto no volvía solo. Llevaba consigo la fuerza que había encontrado en medio del bosque. El recuerdo de una mujer que, sin conocer su pasado, le tendió la mano sin dudarlo. Y con eso, lo entendió. Hay salvación incluso en los días más oscuros. No viene de los tribunales, ni de los uniformes, ni de las instituciones. Viene de la gente común, de las casas escondidas entre los árboles, de los pequeños gestos que lo cambian todo. Y con esa certeza, Ernesto volvió a la guerra, esta vez más fuerte que nunca. De vuelta en la ciudad, Ernesto mantuvo un perfil discreto. No volvió a la comisaría. Sabía que ya lo buscaban de manera informal, aunque no existía una orden de arresto oficial. Los que sabían lo que él sabía no se atreverían a revelarlo todo de inmediato. Preferían el juego de la diplomacia fría, tratarlo como desaparecido, apartado por licencia médica, mientras tramaban una forma de neutralizarlo sin escándalos. Pero él no tenía tiempo para teatro.
Su mente estaba enfocada en una misión: acabar con la farsa de James y con todos los que sostenían ese teatro podrido. El primer paso fue reunir aliados. Ernesto tenía contactos en varias ciudades, capitanes, tenientes, excompañeros que a lo largo de su carrera se habían cruzado con él en operaciones serias, momentos críticos y emergencias reales. Hombres y mujeres que también estaban cansados de lo que veían dentro del sistema, pero que nunca habían sabido cómo reaccionar. Ahora, con Julia condenada, con Ernesto perseguido y con la verdad siendo enterrada, sabía que algunos estarían listos para algo más que indignación. Estarían listos para actuar. Fueron semanas de reuniones secretas, nada en restaurantes, nada en casas, reuniones al aire libre, senderos en el bosque, cabañas aisladas alquiladas con nombres falsos. Ernesto lo presentaba todo: las pruebas que había reunido, los registros falsificados, los testimonios que habían sido ignorados. Mostraba las lagunas, señalaba a los implicados. No eran muchos los directamente vinculados al complot, pero eran hombres con poder, y eso hacía inútil cualquier reacción dentro de la legalidad, porque esos hombres sabían cómo borrar pruebas, cómo distorsionar versiones, cómo manipular el tiempo hasta que la verdad perdiera su impacto. Se necesitaba algo más, una acción que los sorprendiera, que los sacara de su zona de confort, que los enfrentara a su propio reflejo. La represalia no se basaría en la violencia descontrolada, no sería pura venganza. Ernesto planeaba algo más grande, más inteligente, más simbólico. La idea era sacar a James del juego, no en los tribunales, donde siempre tendría quien lo protegiera, sino en un lugar donde ya no pudiera manipular la narrativa. Una desaparición, un corte abrupto, una ruptura en la línea que lo conectaba al sistema. No se trataba de hacer daño, se trataba de impedir que siguiera haciéndolo. Los capitanes estuvieron de acuerdo, cada uno con sus propias heridas, cada uno cargando con historias ahogadas por el silencio institucional. Ninguno de ellos era santo, pero todos estaban dispuestos a algo que hacía tiempo no se veía: valentía. Valentía para oponerse no a un hombre, sino a toda una estructura. Ernesto los organizó como en una operación militar. Dividió tareas, responsabilidades, rutas. Eligieron una zona remota, donde podrían interceptar a James con eficacia. Planearon la hora, el trayecto, los vehículos. No había margen para errores. La operación tenía que ser limpia, directa, certera. James, por su parte, había vuelto al servicio, protegido por la red de privilegios que lo rodeaba. Seguía actuando como si nada hubiera pasado. La destrucción de la casa se había tratado como un caso aislado, sin pruebas, sin sospechosos oficiales. Caminaba por las calles como quien no teme nada. Pero, a pesar de toda su arrogancia, había un ligero temblor en su postura, una mirada rápida por encima del hombro, un sutil aumento de la seguridad personal. Lo sentía, sabía que algo se acercaba. El día señalado, la operación comenzó al atardecer. El plan era sencillo: interceptarlo al final de una patrulla externa, en una carretera que bordeaba un denso bosque, el mismo en el que Ernesto había escapado semanas antes. Se colocaron 2 coches en puntos estratégicos. Se utilizaron drones para vigilar la carretera. La radio del coche de James fue interceptada, y cuando pasó por el punto acordado, solo en su coche, los hombres entraron en acción. Un vehículo negro surgió del bosque, cruzando la carretera de forma abrupta. James intentó esquivarlo, pero el impacto lateral fue inevitable. El coche giró, se salió de la carretera y volcó 2 veces antes de detenerse de lado. Aún consciente, aturdido, intentó alcanzar el arma, pero antes de que pudiera moverse, se abrieron las puertas a su alrededor. Hombres con el rostro cubierto y ropa oscura se acercaron, abrieron la puerta del coche y lo sacaron con fuerza. James intentó resistirse, pero estaba débil. El impacto lo había dejado vulnerable. Nadie habló. No era necesario. Él lo sabía. Durante los primeros días, intentó luchar, intentó entender, gritó, preguntó, amenazó, pero los hombres que lo transportaban eran de un tipo que no conocía, o tal vez sí, pero nunca imaginó que algún día estarían del otro lado. No respondían a las provocaciones, no reaccionaban a los insultos, simplemente lo movían, con frialdad calculada, de un punto a otro, como si fuera un paquete que había que entregar, no un ser humano. Eso era lo que más le asustaba, la ausencia de emoción. No había venganza en sus miradas, había una misión. La travesía duró días. El barco no era comercial. No tenía bandera, ni nombre visible en el casco. La radio permanecía en silencio, y la ruta solo estaba marcada en mapas manuales y brújulas antiguas. No había rastreo, no había GPS, no era improvisación, era experiencia. Gente que sabía cómo moverse fuera del radar, y eso solo hacía que el miedo creciera en James. Poco a poco, fue cayendo en la cuenta. Entendió que estaba solo, que nadie vendría a buscarlo. La corporación no lo echaría en falta inmediatamente. Haría exactamente lo que él mismo había ayudado a enseñar durante años. Crearía una versión aceptable
para su ausencia. Alegaría unas vacaciones repentinas, una baja por enfermedad, una misión especial, cualquier cosa para ganar tiempo. Y cuando descubrieran la verdad, si la descubrían, ya sería demasiado tarde. Pero la mayor ironía para James era que ahora experimentaba exactamente lo que había causado a otros: la ausencia de respuesta, el vacío del abandono, la sofocante certeza de que su voz ya no encontraba eco en ningún lugar. No era solo el confinamiento físico lo que lo aprisionaba, era la conciencia, la pérdida de control, la incapacidad de moldear el discurso. Por primera vez en su vida, era solo un número, un cuerpo sin influencia, sin autoridad, y eso le corroía más que cualquier celda fría. El desembarque tuvo lugar al amanecer, en un pequeño pueblo portuario escondido entre los acantilados de la costa italiana. La región no era turística, era agreste, con construcciones antiguas, calles estrechas y un clima casi intocable por el paso del tiempo. James fue sacado de la bodega y llevado en una furgoneta sin identificación. Durante el trayecto, solo pudo ver fragmentos de lo que sería su nuevo hogar: grandes casas de piedra, calles empedradas, pescadores trabajando a la luz de las linternas. Un escenario que parecía sacado de otro siglo. El destino final fue una estructura escondida en las laderas de una montaña. Desde fuera, parecía un antiguo convento abandonado. Puertas de hierro oxidadas, altos muros cubiertos de hiedra, una torre silenciosa que se recortaba contra el cielo nublado. Por dentro, era diferente, limpio, funcional, eficiente, un sistema carcelario paralelo, totalmente aislado de la lógica común. No había otros presos a la vista, solo pasillos vacíos, puertas pesadas, cámaras analógicas y hombres sin uniforme que hablaban poco y vigilaban mucho. James fue instalado en una celda con una cama de hormigón, un retrete antiguo y un pequeño lavabo metálico, sin cristales, sin relojes, sin periódicos. Las comidas se servían a horas irregulares, siempre por manos anónimas. Era como si el tiempo ya no existiera allí dentro. La única certeza era el sonido de los pasos que se acercaban y el sonido de los pasos que se alejaban. Nada más. Al principio, intentó entender el porqué. Intentó razonar. Pensó en Ernesto. Pensó en Julia. Pensó en los días previos a la invasión de su casa. Intentó encontrar una lógica que justificara todo aquello. Pero, con el paso de los días, su mente comenzó a ceder. El orgullo se convirtió en impaciencia. La impaciencia se convirtió en angustia. Y la angustia se convirtió en silencio. Allí se estaba enseñando una lección, pero no con palabras. Era el tipo de lección que no se escribe en informes, que no se defiende en discursos. Era una lección que se imprime en el cuerpo, en la ausencia, en el eco vacío de las propias acciones. Lo que le había hecho a Julia ahora regresaba como un espejo torcido, donde él mismo era la imagen que se negaba a mirar. Afuera, el mundo seguía su curso. Ernesto lo observaba todo desde lejos, sin acercarse al lugar. Se había prometido a sí mismo que no volvería atrás. No se trataba de venganza personal. Se trataba de detener una maquinaria. La desaparición de James no era un final. Era un símbolo, un corte limpio, una señal de que, aunque tarde, las consecuencias siempre encuentran su camino. Mientras tanto, la historia de Julia cobraba fuerza. Surgían nuevas voces. La gente empezaba a cuestionar lo que había pasado en el tribunal, las pruebas ignoradas, los testigos silenciados, el comportamiento del delegado. Nada era aún suficiente para cambiar la sentencia, pero la semilla había sido plantada, y la ausencia de James, ahora declarada como desaparición sospechosa, arrojaba aún más dudas sobre toda la estructura. Julia, aún encarcelada, no sabía el destino exacto de James, pero Ernesto le había dicho que la justicia, a veces, no viene de los tribunales, viene del valor de actuar cuando todos callan. Y James, aislado en una celda escondida entre piedras antiguas y vientos fríos, finalmente entendió lo que significa ser olvidado. En ausencia de los focos, todo lo que queda es la verdad que intentaste ocultar. Y ella, allí, se convierte en el único sonido que resuena. Los días en la cárcel tenían una forma cruel de repetirse. Era como si el tiempo allí dentro no avanzara, solo girara en círculos, aplastando poco a poco la esperanza de los que estaban allí. Para Julia, cada mañana era una prueba de resistencia. La rutina era siempre la misma: despertarse con el sonido seco de las cerraduras al abrirse, caminar entre miradas indiferentes, escuchar órdenes breves, comer deprisa y volver a la celda. E incluso cuando el cuerpo empezaba a aceptar ese ciclo, el alma se resistía, porque su alma no estaba hecha para el cautiverio. Había sido moldeada en la disciplina, en la superación, en el uniforme del ejército y en la mirada atenta
de quien aprendió desde temprano a liderar con firmeza, pero también con dignidad. Incluso entre aquellas paredes húmedas y frías, Julia no cedía al papel que intentaban imponerle. Rechazaba la etiqueta que los tribunales le habían pegado en la frente. Todos los días recordaba el rostro de su hija, Isadora. Su nombre era como un mantra silencioso dentro de la celda. Cuando el miedo amenazaba con apoderarse de ella, Julia lo combatía con recuerdos, del desayuno interrumpido, de la mochila del colegio dejada sobre la silla, de la sonrisa despreocupada de la niña antes de la tormenta. Era por ella por quien aguantaba, por ella y por todas las mujeres que, como ella, habían sido engullidas por un sistema que veía el color antes que la verdad. Sin embargo, algo había cambiado en las últimas semanas. Los guardias empezaron a comportarse de forma diferente. No abiertamente, pero Julia, entrenada para detectar patrones, lo notaba. Comentarios más breves, señales de vacilación, algunas miradas esquivas cuando cruzaba el pasillo. Y más que eso, cartas que llegaban con más frecuencia, visitas de nuevos abogados. Un aire de expectación flotaba en el ambiente. Fue entonces, una tarde cualquiera, mientras leía por centésima vez un libro gastado de páginas sueltas, cuando el director de la unidad apareció en persona en la puerta de la celda. Era la primera vez. Julia Martins, venga conmigo, dijo sin rodeos. Ella se levantó. No preguntó nada. Su corazón latía aceleradamente, pero su rostro permanecía firme. Había aprendido a no mostrar nunca nada antes de tiempo. Atravesó los pasillos como si cada paso fuera el último dentro de aquel mundo. El sonido de sus propios pasos resonaba en el suelo como un recordatorio. Ella seguía en pie, y pronto se encontró en la sala de reuniones. Al otro lado de la mesa, un abogado con traje claro y rostro tranquilo la esperaba. Había algo diferente en él. No era arrogante como los anteriores, tampoco paternalista. Tenía la mirada de quien viene con algo definitivo. Julia, tengo buenas noticias, dijo abriendo una carpeta con documentos. Ella guardó silencio, con los ojos fijos en los de él. El caso se ha reabierto. Gracias a nuevos testimonios y a inconsistencias encontradas en la investigación policial, hemos conseguido la libertad provisional inmediata. Saldrá hoy, ahora mismo. Por un segundo, Julia no reaccionó. Aquello parecía un eco lejano, como si alguien se lo hubiera dicho a otra persona. Pero el abogado seguía allí, con las hojas en las manos, la firma del juez, los sellos. Era real. Respiró hondo. Solo entonces se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración desde que dio el primer paso fuera de la celda. Su pecho jadeaba discretamente. El mundo a su alrededor parecía más claro, más nítido. La libertad, tan soñada durante tanto tiempo, se abría ahora ante ella como una puerta entreabierta, y ella estaba lista para atravesarla. Minutos después, las cerraduras se abrieron por última vez. Las puertas de hierro, que durante tanto tiempo habían sido sus guardianas, ahora se abrían como pidiendo perdón. Julia atravesó el portón con pasos lentos. Sentía el sol golpearle la cara con una intensidad casi ofensiva. El aire libre olía a lluvia que aún no había caído. Afuera, esperándola, estaba Ernesto. Estaba de pie junto al coche, con los brazos cruzados y el rostro con expresión contenida, pero sus ojos delataban un torbellino interior. Cuando ella se acercó, él no dijo nada, solo abrió los brazos, y ella, que durante tanto tiempo se había mantenido rígida, fuerte, inquebrantable, se permitió derrumbarse un poco en ese abrazo. No era debilidad, era entrega, era el reencuentro de dos mundos que nunca deberían haberse separado. Después del abrazo, entraron en el coche. Ernesto conducía en silencio, no por falta de palabras, sino porque comprendía el momento. Julia necesitaba tiempo, necesitaba asimilar el nuevo mundo que se le presentaba. La ciudad parecía la misma, pero había algo diferente en ella. Un peso había desaparecido de sus hombros, pero las marcas seguían ahí. No quería olvidar, no quería fingir que nada había pasado. Se iría de allí con la misma determinación con la que había llegado, pero ahora, con el corazón más firme. En casa, todo estaba en su sitio. Ernesto se había encargado de todo. La cocina estaba limpia, la habitación de su hija con los juguetes intactos, la cama hecha. Julia caminó por el pasillo como quien visita un recuerdo. Tocaba las paredes, los muebles, los cuadros, como si necesitara asegurarse de que todo era real. Y entonces, sobre la mesa del salón, vio un sobre. Dentro, una carta de Ernesto. Julia, has ganado una batalla que nadie creía posible. Y mientras tú resistías, yo luchaba desde fuera. No puedo contártelo todo ahora, pero quiero que sepas que él ha pagado, que todos los que te hicieron eso han sentido el peso de la verdad. No estás sola, nunca lo has estado. Cerró los ojos. Una lágrima solitaria le recorrió la mejilla, pero se la secó rápidamente. Aún quedaba mucho por hacer, pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, podía hacerlo desde el lado correcto del muro. Podía alzar la voz sin rejas entre ella y el mundo. La libertad era solo el comienzo. Julia no quería venganza, quería reparación, quería reconstrucción, quería mirarse al espejo y ver, más allá de la mujer que había resistido, a la mujer que aún soñaba. Y ese día, mientras el sol se ponía finalmente
lentamente en el horizonte. Supo que era posible. Incluso después de la noche más larga, siempre llega el amanecer, y ella estaba lista para caminar hacia la luz. El calor colombiano parecía otro tipo de abrazo. No era sofocante, sino envolvente, como si el aire mismo dijera que allí, en ese pedazo de tierra rodeado de montañas y un verde intenso, la vida podía respirar de otra manera. Ernesto sentía cada paso en ese suelo como un alejamiento simbólico de las heridas recientes. No era una huida, era una pausa. Después de meses de emboscadas, persecuciones, noches sin dormir y decisiones que le costaron su libertad moral, necesitaba algo que le recordara al corazón que el mundo aún ofrecía momentos de belleza, incluso después del caos. No fue solo, Mariana lo acompañaba. Desde el día en que lo rescató, silenciosa y firme, se había convertido en algo más que un nombre grabado en un momento de crisis. Mariana era ahora parte de la historia que él intentaba reescribir. No hablaban mucho del pasado ni del futuro. Simplemente caminaban, charlaban de cosas sin importancia, observaban las ciudades desde las ventanas de las cafeterías, escuchaban canciones que sonaban en radios antiguas y seguían adelante. Era esa ligereza lo que Ernesto buscaba, esa tregua emocional, esa sensación de que, durante unos días, podía vivir sin mirar por encima del hombro. Llegaron a Cartagena con el cielo teñido de naranja. El mar parecía tranquilo, reflejando un sol que descendía lentamente, como si quisiera posponer su propia despedida. Las calles empedradas, los balcones con flores, los niños corriendo sin prisa. Todo formaba un escenario que Ernesto nunca había tenido tiempo de vivir. En su rutina en Estados Unidos, la vida se medía por informes, sirenas, decisiones urgentes y pérdidas disfrazadas de órdenes. Allí, entre colores vivos y gente que sonreía con los ojos, había algo profundamente curativo. Mariana, por su parte, parecía hecha para ese ambiente. Fluía por las calles como si bailara. Encontraba belleza en los detalles, en los sabores, en los olores. Ella lo llevaba a restaurantes escondidos entre callejones, le presentaba platos que nunca había probado, se reía de las caras que él ponía al probar frutas diferentes. Ernesto, antes rígido y siempre atento, comenzaba a bajar la guardia. La rigidez de sus hombros disminuía, la mirada se volvía menos tensa, los silencios entre ellos dejaban de ser tensos y pasaban a ser compartidos. Había algo curativo allí, algo real, y sin embargo, estaba el peso de lo que había quedado atrás. Por más que Ernesto intentara desconectarse, su mente seguía volviendo a la imagen de Julia, al momento en que ella cruzó la puerta de la prisión. Todavía escuchaba las palabras de la carta que le había dejado, y, en su interior, sentía una mezcla de alivio y responsabilidad. Sabía que su hermana ahora tenía la oportunidad de empezar de nuevo, pero también sabía que, para ello, él tenía que alejarse, no solo de ella, sino de todo. Era ese alejamiento lo que ahora intentaba dar un nuevo significado, porque la paz que buscaba no era solo descanso, era la reconciliación con lo que se había convertido para poder volver a ser quien era antes de que todo se derrumbara. En la habitación del hotel donde se alojaban, Ernesto llevaba una agenda discreta. A veces salía temprano para pasear solo por la costa. Compraba periódicos locales, leía los titulares y escribía pequeños fragmentos en un cuaderno negro que siempre llevaba consigo. Mariana respetaba esos momentos. Sabía que él necesitaba ese espacio. Cuando regresaba, lo esperaba con café caliente y preguntas suaves. Hablaban de lo que veían desde la terraza, del mar, de libros, de cosas que no dolían. Y eso, para él, era oro. Durante una cena en un restaurante del barrio, Mariana dijo algo que resonó en la mente de Ernesto durante días. A veces, solo descansamos de verdad cuando entendemos que ya no tenemos que demostrar nada a nadie. La miró durante unos largos segundos. Esa frase era una clave, una frase aparentemente sencilla, pero que encerraba lo que él aún se negaba a admitir. En su búsqueda de justicia, Ernesto se había convertido en una especie de sombra de sí mismo. El hombre que antes lideraba con integridad, ahora vivía al borde de la clandestinidad. Sabía que no era un criminal, pero también sabía que había cruzado límites. Y allí, frente a esa mujer que le había ofrecido refugio cuando no era más que un fugitivo, esa frase tocó un punto ciego. Al 8º día de viaje, recibió una llamada. Jimmy, un viejo amigo de la corporación, hablaba con urgencia. Las autoridades estaban investigando a los capitanes que participaron en la operación de traslado de James. Las presiones internas habían aumentado. Una filtración, tal vez accidental, tal vez intencionada, volvió a poner a Ernesto en el punto de mira. Estados Unidos lo buscaba, y ya no en silencio, ahora, oficialmente. Colgó el teléfono y no dijo nada
nada de inmediato. Mariana se dio cuenta. La cena se enfrió, su respiración cambió, y allí el tiempo se detuvo. ¿Vienen?, preguntó ella sin rodeos. Ernesto asintió con la cabeza. ¿Crees que hay tiempo para huir? No lo sé, respondió con voz firme, pero lo intentaremos. Y entonces la tregua se rompió. Las maletas estuvieron listas en 20 minutos. Mariana borró todas las huellas digitales, destruyó las tarjetas de acceso y limpió el historial del móvil. Ernesto se puso en contacto con un aliado en Quito, que les proporcionaría transporte terrestre hasta el siguiente punto seguro. La paz colombiana, dulce como un abrazo, se despedía de ellos sin drama, como quien entiende que no se puede mantener por mucho tiempo lo que no ha nacido para durar. En la carretera, entre una ciudad y otra, Ernesto pensaba, no se arrepentía de lo que había hecho, pero ahora comprendía, con más claridad que nunca, que la justicia hecha al margen se paga cara, y que el intento de paz, aunque sincero, no resiste cuando el pasado viene a cobrar su parte. Todo sucedió con una rapidez casi cinematográfica. La prensa estadounidense, presionada por fuentes anónimas, comenzó a publicar fragmentos filtrados de las declaraciones de los capitanes involucrados en la expulsión de James. Al principio, los detalles eran vagos, frases sueltas, descripciones imprecisas, pero había un nombre que aparecía repetidamente, como un hilo conductor entre los fragmentos. Ernesto Martins, capitán de policía, hermano de Julia, exmiembro de la inteligencia táctica. La historia cobraba forma, y lo que antes era solo especulación, ahora se convertía en sospecha formal. Ernesto, en ese momento, cruzaba las carreteras de Ecuador junto a Mariana, consciente de que la caza había comenzado. Había recibido mensajes codificados de Jimmy confirmando lo que ya imaginaba. La presión sobre los capitanes se había vuelto insoportable. Amenazas de arresto, pérdida de cargos, represalias políticas. Uno por uno, los aliados estaban cediendo, no por cobardía, sino porque el sistema sabía cómo aplastar con elegancia, e incluso los más leales terminan cediendo cuando el peso se vuelve inhumano. Para Ernesto, ya no había ningún escondite posible en el continente americano. Cualquier movimiento era ahora rastreable. Su imagen circulaba por las redes de seguridad internacionales. Se habían activado alertas en los aeropuertos, en las fronteras terrestres, en los sistemas aduaneros. Ya no había espacio para la planificación. Era instinto, huida, supervivencia, pero no por miedo, por conciencia. Sabía que, si lo capturaban, no habría un juicio justo. Sería condenado por la misma estructura que silenció a Julia, que borró pruebas, que manipuló procesos. Mientras tanto, Julia seguía todo desde su casa. Estaba libre, pero no en paz. Su nombre volvía a los titulares, esta vez de forma diferente. Ahora ya no se la veía como culpable, sino como el punto de partida de una explosión jurídica que sacudía las instituciones. La opinión pública comenzaba a dividirse. Por un lado, los que exigían respuestas inmediatas sobre la desaparición de James. Por otro, los que empezaban a preguntarse cómo alguien como él había llegado tan lejos en la jerarquía de la policía estadounidense. Periodistas independientes comenzaron a publicar expedientes sobre los casos archivados, los abusos cometidos y la protección de la que siempre había gozado. La imagen de James, antes defendida como héroe de la ley, comenzaba ahora a desmoronarse pieza a pieza, pero el giro tomó aún mayores proporciones cuando Italia entró en escena. Un periodista italiano, que investigaba una red de prisiones no oficiales vinculadas a la cooperación internacional, publicó un artículo que lo cambiaría todo. Revelaba la existencia de una prisión clandestina situada en una ladera montañosa, supuestamente vinculada a contratos secretos con gobiernos aliados. Y entre los nombres que decía haber oído de fuentes internas, se encontraba el de un ex policía estadounidense de alto rango desaparecido semanas antes. Aunque el nombre de James no se mencionaba directamente, los detalles eran suficientes para atar cabos. El artículo se hizo viral. La ONU reaccionó. Las organizaciones de derechos humanos exigieron explicaciones. El gobierno estadounidense, presionado, tuvo que pronunciarse. La Casa Blanca, ante el inminente escándalo, convocó una reunión extraordinaria con el Departamento de Justicia, la CIA, el FBI y representantes internacionales. Lo que se discutía allí no era solo el destino de un hombre, era la estabilidad de acuerdos secretos, la confianza entre países aliados y la exposición de un mecanismo que siempre había operado entre bastidores. La desaparición de James era ahora un terremoto político. Una advertencia de que los métodos del viejo orden ya no se sostenían ante la nueva transparencia que exigía la era digital. Julia, al ver todo por televisión, sentía una mezcla de asombro y dolor. Por un lado, era casi increíble ver al hombre que la humilló siendo objeto de una investigación global. Por otro, sentía que la justicia no podía venir solo a través de la ruina. Ella no quería venganza, quería reparación.
protección. Sabía que Ernesto, al actuar como lo hizo, no buscaba la gloria, sino protección. Proteger a su hermana, proteger la verdad. Pero ahora, el mundo exigía cuentas. En Bucarest, tras semanas de tránsito por rutas clandestinas y con documentos falsos, Ernesto y Mariana finalmente fueron rodeados. No hubo tiroteos, ni explosiones, ni persecuciones. Solo vehículos discretos, agentes del ejército y una orden silenciosa para que salieran del coche con las manos a la vista. Mariana temblaba, pero se mantuvo a su lado. Ernesto no se resistió. Ya no había motivo. Sabía que el cerco era inevitable. Lo único que dijo al ser esposado fue: «Protejan a ella». Mariana fue llevada a interrogatorio, pero liberada días después por falta de pruebas y por presión de los medios de comunicación. Ernesto, en cambio, fue extraditado. Ahora todo el mundo lo conocía, no como un criminal, sino como una pieza clave en un conflicto ético que ponía al descubierto las fallas del sistema judicial estadounidense. Al regresar a Estados Unidos, fue llevado a una audiencia pública. El tribunal estaba abarrotado. Las cámaras transmitían en directo. La gente asistía como si estuviera viendo el último capítulo de una serie larga, intensa e impredecible. Cuando Ernesto subió al estrado, esposado y vestido con el uniforme beige de los presos federales, los ojos del mundo estaban puestos en él. Aún así, se mantuvo erguido, con la mirada firme, porque, aunque estaba a punto de perder su libertad, sabía que había hecho lo que tenía que hacer. El Tribunal Federal de Washington estaba envuelto en un silencio denso, casi sagrado. No era el silencio de la ausencia de sonido, sino el de la expectación, el que se cierne antes de que ocurra algo decisivo. Las escaleras del edificio lo habían visto todo: protestas, victorias históricas, escándalos silenciados, lágrimas. Pero ese día era como si las antiguas piedras sintieran que algo profundamente humano estaba a punto de suceder allí dentro. Ernesto fue conducido a la sala de audiencias con la cabeza alta, aunque tenía los tobillos y las muñecas esposados. El uniforme beige contrastaba con su postura altiva, con su mirada firme, con el aura de alguien que, incluso ante la derrota institucional, aún conservaba su dignidad. Los flashes de las cámaras lo rodeaban. Los periodistas intentaban captar alguna reacción, algún gesto, pero él permanecía impasible. No era vanidad, era conciencia. La conciencia de que todo lo que había hecho, cada decisión, cada desviación de la ley, cada alianza arriesgada, había sido por algo que creía más grande que él mismo. Afuera, cientos de personas esperaban. Carteles, pancartas, discursos improvisados. Muchos lo llamaban traidor, otros de héroe. Era imposible separar ahora al hombre de la leyenda, los hechos de la interpretación. La historia de Ernesto se había vuelto demasiado pública como para que él pudiera controlarla. La justicia que había buscado en las sombras ahora sería juzgada a la luz del día. Y esa era la parte más dolorosa, ser comprendido solo en fragmentos. En la sala, el juez federal, un hombre de expresión severa y palabras calculadas, abrió la sesión con voz firme. Los fiscales presentaron los cargos: secuestro internacional, cooperación clandestina, conspiración contra agentes del Estado. Los términos eran duros, estructurados en un lenguaje que cargaba siglos de tradición jurídica. Pero detrás de la formalidad, todos sabían que aquello no era solo un juicio penal, era un juicio de conciencia. Ernesto fue llamado a declarar. Se levantó lentamente. Caminó hasta el centro de la sala. Miró a su alrededor. Sus ojos se cruzaron con los de Julia, sentada en la segunda fila, con un pañuelo azul alrededor del cuello y el rostro tenso, pero esperanzado. A su lado, Mariana, con las manos juntas sobre las rodillas, los ojos llorosos, y detrás, decenas de desconocidos, algunos dispuestos a aplaudirlo, otros dispuestos a condenarlo moralmente, independientemente de la sentencia. Entonces habló. Su voz era grave, pausada, sin discursos ensayados, sin florituras, solo la cruda verdad, dicha como un hombre que ya no necesitaba esconderse. Me entrenaron para proteger, para servir. Pasé años cumpliendo órdenes, creyendo que las instituciones a las que representaba eran justas, imparciales, honestas. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que la misma estructura que me enseñó a obedecer estaba permitiendo que la injusticia ocupara el lugar de la verdad. Vi a mi hermana, una mujer honesta, madre, oficial del ejército, ser arrastrada por mentiras. Vi cómo todo un sistema se movilizaba para protegerlos, no a la ley, sino a quienes la manipulaban. No podía permitir que eso continuara. Quizá me equivoqué en la forma, pero si hay algo de lo que no me arrepiento, es de haber hecho lo que era necesario. Hubo silencio. Uno
Uno de esos silencios que no piden respuesta. El juez bajó la mirada y tomó nota. El fiscal carraspeó, pero no preguntó nada. Todos sabían que aquello no era una confesión, era una declaración de humanidad, y el tribunal, por un instante, dejó de ser solo un lugar de juicios para convertirse en un espejo del propio sistema que allí se defendía. Al final de la sesión, tras horas de testimonios, análisis y debates, se dictó la sentencia. Ernesto fue condenado a 11 años de prisión en régimen cerrado, con derecho a revisión de la pena a partir del 6º año por buena conducta. La noticia fue recibida con reacciones divididas. Algunos protestaron, otros aplaudieron, pero Ernesto solo asintió con la cabeza. Ya se lo esperaba. La verdadera justicia, a menudo, no es sinónimo de libertad inmediata, sino de coherencia con lo que uno cree. Julia lo abrazó al salir, sin llorar, solo con firmeza. «Yo me encargaré de todo», dijo ella. «Todavía nos queda mucho por vivir». Mariana, por su parte, le tomó la mano durante unos largos segundos. «Prométeme que saldrás sano y salvo». Él sonrió levemente. «No tengo otra opción». Y así se lo llevaron. Pasaron los años, y James y Ernesto seguían presos. Fue entonces cuando se rompió la rutina. El sonido de las llaves girando afuera lo hizo levantarse lentamente de la estrecha cama. La puerta de hierro se abrió con un chirrido más largo de lo habitual, y en la penumbra apareció el carcelero de turno, un hombre que rara vez intercambiaba más de 3 palabras con nadie, pero aquella noche había algo diferente en el tono de su voz. «Eres libre, James». James parpadeó, como si las palabras le hubieran llegado en un idioma extraño. Cruzó los brazos, incrédulo. «¿Es una broma? Un hombre ha pagado tu fianza. Todo está en orden. Puedes salir». El nombre que pronunció el carcelero a continuación sonó como un antiguo enigma. Pablo. James repitió el nombre para sí mismo. No conocía a nadie con ese nombre, y eso lo inquietó aún más. Nadie lo visitaba, nadie intercedía por él, a nadie más le importaba. La idea de que alguien misterioso, fuera del radar, invirtiera en su libertad era más amenazante que reconfortante. Se vistió con la poca ropa que le quedaba y fue conducido hasta la puerta exterior. El frío viento nocturno le acarició el rostro en cuanto cruzó la barrera entre el confinamiento y la calle. Afuera, junto a un coche negro, había un hombre de expresión neutra, mirada oscura, barba bien cuidada y traje oscuro. Parecía más un abogado de negocios que alguien involucrado en arrestos. «Entra», dijo el hombre mientras abría la puerta del coche. «Te lo explicaré por el camino». James dudó unos segundos, pero una parte de él, esa misma parte que ya había cruzado todos los límites, le decía que tal vez era hora de reinventarse, aunque fuera en las sombras. Entró en el coche. El motor ronroneó suavemente y la ciudad comenzó a deslizarse por las ventanas. El hombre al volante se presentó sin florituras. «Pablo Enrique Duarte, ex capitán de la Policía Metropolitana. Me expulsaron hace 3 años». James volvió la cara hacia él, receloso. «¿Y qué tengo yo que ver con eso? Tenemos un enemigo en común, Ernesto Martins». El nombre de Ernesto cayó como un peso sobre los hombros de James. Su mandíbula se tensó. Los recuerdos volvieron. La patada que recibió en el tribunal, la humillación pública, la condena moral. Ernesto se había convertido en el símbolo de su caída, el hombre que lo había expuesto, el que se había interpuesto entre él y el dominio absoluto que creía haber conquistado. Pablo continuó, ahora con un tono más firme. «Yo era el superior de Ernesto, fui su mentor, lo formé, pero un día decidió pasar por encima de mí. Utilizó información que manipuló, falsificó acuerdos internos y me puso en una situación vulnerable. Cuando me di cuenta, había perdido mi puesto, mi reputación, mi respeto, y él, el niño mimado, fue ascendido. A partir de entonces, prometí que algún día vería lo que es que te arranquen el suelo bajo los pies». James lo escuchaba en silencio. La vieja ira bullía como agua caliente en una olla de hierro. Lo que había enterrado, intentado ignorar en el aislamiento de la celda, ahora cobraba forma, color y voz. «¿Y por qué ahora?», preguntó James. Pablo hizo un largo recorrido antes de responder. «Porque está en alza otra vez. ¿Sabes que se va a casar con Mariana? Será dentro de unos días», discretamente. «Una pequeña ceremonia, rodeados de amigos y familiares. Una celebración de un nuevo comienzo. Y yo no puedo soportar ver ese nuevo comienzo sin antes demostrarle que aún hay cuentas pendientes». James apretó los puños. «¿Y qué es exactamente lo que quieres de mí?». Pablo sonrió levemente. Una sonrisa contenida, pero reveladora. «Tu mente, tu ira, tu experiencia. Yo conozco sus puntos débiles, pero tú conoces los límites que es capaz de traspasar y sabes cómo responderle. Solo, soy una pieza fuera del tablero, pero los dos juntos podemos darle la vuelta a la
la mesa. El coche se detuvo frente a un garaje en un barrio industrial. Dentro, un pequeño grupo de hombres ya los esperaba. Hombres sin uniformes, pero con ojos entrenados. Ex-policías, agentes expulsados, hombres que habían encontrado en el anonimato un nuevo código de lealtad. James bajó del coche, miró el galpón. El olor a metal viejo, aceite y desesperación llenaba el aire. No necesitaba preguntar nada más. Sabía que se enfrentaba a una nueva guerra. Pablo se acercó y le tendió la mano. «Tú me ayudas, y yo te garantizo que Ernesto nunca volverá a respirar tranquilo». James le estrechó la mano. Ya no había vuelta atrás. Allí, en aquella noche en la que las estrellas parecían esconderse avergonzadas, nacía una nueva alianza, forjada en el dolor, el resentimiento y la ambición. Y aunque ninguno de ellos sabía exactamente hasta dónde les llevaría, una cosa era segura. El nombre de Ernesto volvería al centro del tablero, no como héroe, sino como objetivo. La oscuridad adquiría nuevos rostros, y el juego volvía a empezar. Julia caminaba con pasos aún lentos, apoyada en un bastón de madera oscura, pero su rostro tenía un brillo que hacía tiempo que no se veía. Los meses de fisioterapia habían sido duros. Cada paso era una victoria, cada movimiento un recuerdo de lo que le había costado defender a sus seres queridos. Pero allí estaba, presente, viva, con la mirada atenta, como si todos sus sentidos estuvieran despiertos para proteger ese momento. Isadora, más mayor, corría entre los árboles con otros niños, finalmente libre de la tensión que durante tanto tiempo había pesado sobre su infancia. Ernesto llevaba una camisa blanca doblada en los codos y una sonrisa que empezaba a ser poco habitual en los últimos años. Mariana, con un vestido ligero y el pelo recogido con delicadeza, tenía una mirada serena que contrastaba con las sombras que ambos llevaban dentro. Entre brindis con zumo, risas espontáneas e historias contadas alrededor de una hoguera apagada, todo parecía seguir el curso tranquilo que ambos se merecían. Pero la tranquilidad, ese día, era solo un disfraz pasajero. Hacia las 5 de la tarde, cuando los invitados comenzaban a reunirse para escuchar los votos de la pareja, se hizo evidente el sonido lejano de motores rompiendo el camino de tierra. Al principio, nadie reaccionó con alboroto. Podría ser un invitado que llegaba tarde, un repartidor. Pero el ruido crecía. Venían en grupo, y en cuestión de segundos, 4 vehículos oscuros rompieron la calma como una amenaza que atraviesa un sueño. Las puertas de los coches se abrieron bruscamente. Bajaron hombres armados, con uniformes incompletos, miradas agresivas y pasos decididos. Al frente, James y Pablo, y con ellos una tropa de oficiales corruptos que hacía tiempo habían abandonado cualquier rastro de honor. Sin decir una sola palabra, comenzaron a avanzar. La gente gritaba, corría, buscaba refugio entre los árboles y los arbustos. La música se detuvo. El viento parecía haber cambiado de dirección. Todo se quedó en silencio, excepto el ruido del caos. Julia, aunque debilitada, fue la primera en reaccionar. Como quien responde a una llamada que trasciende el cuerpo, sacó de dentro de su abrigo una pistola plateada. Le temblaba el brazo, pero sus ojos no vacilaban. Apuntó y disparó. El sonido seco del primer disparo cortó el aire. Alcanzó el hombro de uno de los mercenarios, que cayó inmediatamente. Sin perder tiempo, disparó 4 veces más, derribando a otros 3 invasores, pero su cuerpo ya no tenía la misma resistencia. Cuando intentó girarse para proteger a Mariana, uno de los agresores le disparó. El impacto la tiró al suelo, gritando de dolor. Ernesto corrió hacia ella, pero fue retenido con brutalidad. Mariana intentó escapar, pero fue agarrada por el pelo. La pareja fue rendida. Mientras Julia gemía de dolor, arrastrada por una amiga hasta una zona cubierta, los vehículos comenzaron a retroceder con Ernesto y Mariana atrapados en el maletero de uno de ellos. El polvo se levantaba, los invitados se arrodillaban, en estado de shock. El olor a destrucción impregnaba el aire como una advertencia, pero el destino aún reservaba un último giro. Desde lejos, entre las colinas, se oyó un ruido familiar, la larga bocina de una camioneta. Y entonces apareció, surgiendo en el horizonte como un rayo de justicia. Era el padre de Ernesto, ausente desde hacía tiempo, por elección y por dolor, reaparecía ahora cuando nadie lo esperaba. La vieja camioneta azul cruzó la carretera a una velocidad sorprendente para un vehículo de su edad. No llevaba armamento militar ni refuerzos, pero llevaba algo más poderoso, un corazón inflamado por todo lo que le habían hecho a su hijo. Sin dudarlo, sacó la vieja arma que guardaba desde sus tiempos en la fuerza rural y comenzó a disparar contra los invasores que huían. Un disparo alcanzó el brazo de Pablo, que se tambaleó. Otro alcanzó la luneta trasera del coche de James, obligándolos a acelerar en zigzag. Desesperados, intentaron escapar por los caminos laterales, pero el padre de Ernesto los siguió. Al mismo tiempo, llamaba a sus antiguos contactos en la policía local, informándoles de la invasión, los nombres y las matrículas de los vehículos. La persecución duró unos 20 minutos por sinuosas carreteras de tierra. La luz del atardecer teñía el cielo de naranja mientras las ruedas de los coches cortaban piedras y barro. En un movimiento audaz,
el padre de Ernesto se acercó lateralmente y disparó contra la rueda trasera del coche en el que se encontraban James y Pablo. El vehículo perdió el control, giró y chocó contra un tronco seco al borde de la carretera. Cuando llegó la policía, el escenario era de destrucción. Ambos estaban vivos, pero inmovilizados. Pablo sangraba por la boca y trataba de respirar entre espasmos. James, con la cara hinchada y los ojos en blanco, fue sacado de los restos del coche con la ayuda de una grúa. El diagnóstico en el hospital fue definitivo: lesiones múltiples en la columna vertebral. Ambos quedarían en silla de ruedas para el resto de sus vidas. El intento de recuperar el control terminó en una cruel ironía. Los hombres que habían usado el cuerpo para dominar ahora estaban presos en sus propios cuerpos. Días después llegaron los juicios. La prensa publicó fotos de los dos con los rostros deformados, rostros que ya no inspiraban miedo, sino repulsión. La pena fue severa: cadena perpetua en régimen cerrado, sin derecho a revisión. Los delitos eran graves, las pruebas irrefutables. Ni siquiera los aliados que un día protegieron sus secretos se atrevieron a defenderlos. Julia se sometió a una cirugía y comenzó una nueva fase de fisioterapia. Fueron 6 meses de lucha, dolor y reinicio. Mariana estuvo a su lado en muchas sesiones. Ernesto, libre del terror, reconstruía la finca con la ayuda de vecinos y amigos. Los dos sabían que la paz nunca es definitiva, pero es demasiado valiosa como para despreciarla. Y ahora, con todo lo que habían vivido, también sabían que incluso en los días en que la fiesta se convierte en guerra, el amor aún es capaz de renacer de los escombros de la memoria. La carretera estaba ahora silenciosa, como tragada por el polvo que los coches habían levantado horas antes. El cielo, antes dorado por el atardecer, se sumergía en un azul profundo, y la oscuridad parecía descender con más peso de lo habitual. Ernesto y Mariana estaban a salvo, todavía conmocionados por la repentina violencia, pero vivos. Julia, en el hospital, luchaba una vez más por superar las limitaciones impuestas por un cuerpo herido, un cuerpo que insistía en seguir adelante incluso cuando el mundo parecía querer detenerlo. Y al otro lado de la ciudad, 2 hombres yacían en silencio, entre tubos, aparatos y miradas clínicas que no transmitían compasión, sino diagnóstico. James y Pablo estaban vivos. Habían sobrevivido al accidente, pero no habían salido ilesos. Los médicos fueron categóricos: múltiples fracturas, colapso estructural de la columna vertebral, daños neurológicos irreversibles. Ya no podrían volver a caminar, no podrían correr, huir, ni siquiera levantarse de la cama por sí mismos. Estaban condenados a una silla de ruedas, y tal vez el mayor castigo no viniera de la justicia formal, sino del propio cuerpo que ahora se negaba a obedecer. En los primeros días después del accidente, la habitación del hospital donde estaban confinados era un espacio sombrío. Ambos habían sido puestos bajo custodia, y a pesar de su debilidad, guardias armados vigilaban las puertas con especial atención. Las noticias ya habían acaparado los titulares. Las portadas mostraban sus fotos tumbados en camillas, entubados, pálidos e inconscientes. Toda una nación seguía el desenlace de la pareja con una mezcla de conmoción, alivio e incomodidad. Al fin y al cabo, por muy culpables que fueran, ver sus cuerpos vencidos por sus propios actos dejaba una huella amarga en la conciencia colectiva. Mientras tanto, el proceso judicial avanzaba con inusual rapidez. Las pruebas del asalto a la finca eran contundentes: grabaciones de los teléfonos móviles de los invitados, registros balísticos, declaraciones de los policías que se negaron a participar en la acción. Todos los caminos conducían a la condena. El tribunal no tuvo dudas. Los delitos de secuestro, intento de homicidio, allanamiento de morada con armas y organización criminal quedaron claramente demostrados. La sentencia fue leída con firmeza: cadena perpetua en régimen cerrado, con revisión denegada por tiempo indefinido. Pero había algo más allá de la sentencia formal. Lo que realmente selló el destino de James y Pablo fue la forma en que terminó su historia. No con gloria, no como mártires, sino como hombres destrozados. Hombres que cruzaron todos los límites en un intento por imponer su voluntad y terminaron presos en cuerpos que ya no respondían. El silencio que habitaba sus habitaciones de hospital era el eco de las decisiones que tomaron. Ernesto, por su parte, no celebró la condena. Cuando se enteró de los detalles, permaneció en silencio durante largos minutos. Sentía que algo dentro de él también se había roto, no en los huesos, sino en el espíritu. No era venganza lo que buscaba, nunca lo había sido. Todo lo que deseaba era paz, pero la paz se había visto constantemente pospuesta por la furia de los demás. E incluso ahora, con sus 2 mayores enemigos neutralizados, no sentía victoria. Sentía cansancio. Sentía el peso
peso de una guerra que nunca había pedido librar, pero que había tenido que afrontar para proteger a sus seres queridos. Julia aún se enfrentaba a un lento proceso de recuperación. Las sesiones de fisioterapia eran dolorosas, pero avanzaba con determinación. Sabía que no era la primera batalla que ganaba. También sabía que podría ser la última si no se cuidaba con el mismo celo con el que cuidaba a los demás. En silencio, juró que la siguiente fase de su vida sería diferente, menos combativa, más serena, si el mundo lo permitía. Mariana, aún con rasgos del trauma en los ojos, encontró en Ernesto la fuerza que necesitaba para continuar. Durante días, apenas pudieron dormir. Las imágenes de la invasión, los gritos, los disparos, todo seguía atormentando sus sueños. Pero poco a poco, los dos recuperaron lo que habían construido. El amor sin prisas, la rutina pacífica, el deseo de una vida lejos de los focos, lejos de las batallas que ya les habían dejado demasiadas cicatrices. El padre de Ernesto, una figura silenciosa durante tantos años, ahora era respetado como un héroe. El hombre que reaccionó cuando nadie lo esperaba, que defendió a su hijo con un valor que el tiempo no ha podido borrar. Fue homenajeado discretamente por sus antiguos compañeros, aunque él mismo no quería condecoraciones. Solo dijo que había hecho lo que cualquier padre habría hecho, y tal vez por eso, su figura se volvió aún más admirable. Con el tiempo, los titulares disminuyeron. La prensa volvió su atención a otras historias. Los nombres de James y Pablo desaparecieron de las portadas de los periódicos, sustituidos por escándalos políticos, deportes y polémicas cotidianas. Pero en la memoria de quienes vivieron el terror de aquella tarde en la finca, todo seguía muy vivo. El miedo, la resistencia, el dolor, la reacción inesperada. Y sin embargo, la vida siguió adelante. Julia, meses después, volvió a caminar sin ayuda. Ernesto y Mariana se casaron en una ceremonia íntima, en el mismo lugar donde la fiesta había sido asaltada, como un gesto de resistencia, como un símbolo de que el amor sí puede florecer donde un día casi todo fue destruido. James y Pablo, en el lado opuesto de la historia, fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad adaptada. El lugar era frío, silencioso, sin lujos ni piedad. Pasaban los días mirando al techo, alimentados por tubos y empujados por enfermeros que no pronunciaban palabra. Las visitas eran escasas, la soledad era constante, y allí, en sillas de las que ya no podían levantarse, les quedaba el peso de lo que habían elegido ser. Esa era la nueva realidad. Y el precio de la venganza por fin había sido cobrado.